Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como Hero of the Dark Skies o su traducción al español Héroe de los Cielos Oscuros. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Moses Ark Reborn, 2000, quien es el autor de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 34. Preparación para los exámenes finales, cita para cenar. Gracias por su espera, estamos de vuelta de la pausa comercial, dijo el presentador del programa de entrevistas a la audiencia del estudio, quienes en respuesta aplaudieron y silbaron para mostrar su agradecimiento. Y el tema de hoy seguramente será interesante. ¿Ese tema es necesaria la sensualidad para el trabajo de héroe? Les dijo con una mirada de complicidad en sus ojos a la que la audiencia comió. Para responder a esa pregunta, tenemos dos invitados héroes profesionales con nosotros hoy. Entonces, ¿por qué no les damos una cálida bienvenida? El presentador anunció mientras señalaba hacia el lado donde dos reconocidos profesionales subían al escenario. Presentamos primero, ella es la novata que debutó el año pasado pero está acumulando éxito rápidamente, Mt. Lady. La joven rubia saludó a la multitud. Y junto con ella, la maestra experimentada que lucha por el bien y actualmente es maestra en la principal escuela de héroes de UA, Mignit. Mignit, a su vez, posó para ellos mientras las secciones masculinas vitoreaban más fuerte que antes. Permítanme ser el primero en agradecerles y darles la bienvenida a los dos al espectáculo, dijo el presentador mientras les daba a ambos un apretón de manos de bienvenida. Feliz de estar aquí. Mignit respondió cuando él le estrechó la mano. Lo mismo tengo que decir, estaba muy emocionado por mi primera aparición televisada. Yu respondió mientras le daba un pequeño guiño que lo dejó con un pequeño sonrojo. No se preocupen, con sus habilidades, esta será una de muchas, por favor, tomen asiento. El presentador tosió en su mano mientras señalaba los dos asientos a su lado, con los otros dos tomando el lugar de sus otros dos invitados. Vamos al grano, ¿de acuerdo? Comenzaremos contigo, Mignit, sugirió mientras volvía su atención al profesional clasificado R. Al mismo tiempo, la pantalla detrás de ellos se encendió y cambió para mostrar a una Mignit más joven usando un disfraz cuestionable como un disfraz de héroe. Cuando debutaste por primera vez en la escena del héroe, tu disfraz fue tan escandaloso que causó revuelo entre el público, lo que finalmente llevó a que el proyecto de ley regulaciones para la piel expuesta en los disfraces se presentara ante la Dieta Nacional, que luego se convirtió en ley. Es seguro decir que eres conocida como una profesional veterana que ha dejado su huella en el país. Dijo que tal ley dispuso que todos los disfraces debían ser revisados por un agente del gobierno asignado para apoyar a las empresas, si no cumplían con sus nuevas expectativas. Todavía es bastante malo en estos días. Por eso opté por el disfraz de Pull Body que ves ahora, entre otras cosas. Mt. Lady aportó su granito de arena a la discusión cuando Mignit asintió con la cabeza antes de hablar. Actualmente, obtuve el estilo ultra delgado en mi disfraz de héroe. Muchos argumentan que se debe a la naturaleza de tus peculiaridades y cómo algunos estilos de ropa pueden interponerse en tu camino. Soy de esa opinión. No se trata de si la sensualidad es necesaria o no, sino de que es más que el resultado de lo que necesariamente se ve como sensualidad. Mignit explicó mientras sostenía un poco de la manga de su disfraz con sus dos dedos, mostrando lo débil que era la tela. También era un hecho bien conocido que y cómo funcionaba su peculiaridad, por lo que nunca enfrentó repercusiones graves por el disfraz anterior. Claro, seguro que es una forma de explicarte. Mt. Lady se rió mientras miraba hacia otro lado, atrayendo la atención de Mignit de mala manera. ¿Qué diablos se supone que significa eso? ¿Tratar de iniciar una pelea que no puedes ganar?
Mignig le preguntó, con un brillo peligroso en sus ojos mientras se giraba hacia la rubia, quien se levantó con ambas manos en defensa, aunque su sonrisa la hacía parecer aún más culpable. ¿Quién yo? Por supuesto que no. Es solo que eres realmente increíble. MT. Lady se explicó a sí misma, sonando algo preocupada antes de decir algo que arrojó su defensa por la ventana. Para alguien de tu edad. ¿Qué tiene que ver mi edad con esto? ¿Estás tratando de demostrar que tu única buena cualidad es correr esa boca tuya? Aunque apenas te hayas quitado el sostén de entrenamiento. Mignig le gritó, ahora solo enojada con este triunfo. Tenía 18 años de corazón, maldita sea. Oye. Solo digo que cuando la generación anterior se esfuerza demasiado, hace que las cosas sean imposibles para nosotros, los héroes más jóvenes. Además, no necesitamos que te arruines la espalda. MT. Lady no retrocedió, sino que también se puso de pie a pesar de los esfuerzos del anfitrión por calmar a los dos. Porque eres pequeño. Mignig casi gruñó cuando saltó sobre las mujeres, iniciando una pelea de gatas de la que se hablaría durante un tiempo después. Más tarde ese día, complejo de apartamentos de MT. Lady. Solo tú te involucrarías en una pelea de gatas en la televisión nacional. Mi gorilla se quedó inexpresivo mientras se sentaba en el sofá de Yu, con la mujer misma en el suelo junto a él mientras Izuku le enviaba un mensaje con algunos pliegues en los hombros. Ella lo empezó. Yu hizo un puchero mientras los dos veían una repetición de su anterior aparición en televisión. Como el sol se había puesto hace un rato, ya habían optado por él para pasar la noche, y habiendo planeado esto, trajo consigo una nueva muda de ropa para la escuela al día siguiente. Después de que él la incitó, no creas que no lo vi. Izuku la regañó burlonamente con una pequeña sonrisa en su rostro, disfrutando de la imagen del presentador tratando y fallando en restaurar el orden mientras los dos lo hacían. Bueno, yo le mostré, ¿no? Yu discutió por sí misma antes de hacer una mueca, el chico encontró un nudo particularmente duro en su espalda. Arruinaste su disfraz, lo que le permitió noquear a todos en el estudio por error. Eso fue vergonzoso para los dos. Izuku le dijo mientras la escena se desarrollaba en la televisión, era divertido de ver, pero tenía la sensación de que Mignig se desquitaría con ellos al día siguiente. Dices tú, está explotando en línea. A la gente le gusta ver este tipo de cosas. Yu se rió mientras le mostraba su teléfono e incluso fuera de su cuenta personal y de héroe, se podían ver las críticas positivas que obtuvo su pequeña disputa. Ya estaba entre las 10 tendencias principales. ¿Por las hermosas mujeres que se arrancan la ropa? Izuku preguntó, sintiendo una llamarada de celos en ese momento, solo para ser noqueado cuando Yu se picó la rodilla. No el alivio cómico. Aunque eso seguro es un factor. Ella le concedió eso. La gente nos admira, así que cuando ven que todo está bien y podemos tomarnos un tiempo libre para relajarnos y hacer el tonto, eso los tranquiliza. Ella le explicó, mostrando ese lado de ella, el que asistió a la escuela de héroes y fue un antiguo compañero de Geanist. Incluso él olvida ese hecho en ese momento. Además, tú eres el que se enfrentó a un asesino en serie en la televisión en vivo. ¿Tienes idea de lo preocupado que estaba, idiota? Yu se giró para mirarlo con una mirada maliciosa que lo hizo agradecer que estuvieran en su casa, si estaban fuera, era probable que se volviera grande y lo aplastara. Yu, sabes que no quería pelear con él. Izuku dijo con calma mientras se inclinaba y le daba un beso en los labios mientras decía esto. Eres un idiota desinteresado. Yu corrigió con un puchero adorable, decidiendo darle un respiro viendo cómo había escuchado de sus padres cómo ya lo regañó. Eso suena más como yo. Izuku, estoy orgulloso de ti. Yu dijo mientras gateaba sobre su regazo y tomaba asiento frente a él. Sí, bueno, que me pateen el trasero no es la mejor experiencia. Mi gorilla declaró mientras miraba hacia otro lado, sin importar cuánto tiempo pasara, todavía podía sentir lo aterrorizado que estaba, acostado allí, completamente a merced de Stein. Jejeje, eso no es de lo que estoy orgulloso. Yu lo trajo de vuelta a la tierra mientras tomaba su rostro entre sus manos y le indicaba que la mirara. Te mantuviste firme contra un oponente que no podías vencer solo, todo para salvar a alguien más, si esas no son las acciones de un verdadero héroe, no sé qué es. Gracias, Yu. De verdad, gracias. Mi gorilla le susurró mientras levantaba sus propias manos y las colocaba sobre las de Yu, que todavía sostenían su cabeza. Puedes agradecerme manteniendo el masaje.
Yu se burló de él con una pequeña risa, sin darse cuenta de que sus manos se movían hasta que fue demasiado tarde. «Oh, ¿te refieres a esto?», mi gorilla preguntó mientras sus manos bajaban y tomaban sus nalgas en sus manos, apretándolas en buena medida, lo que le provocó un gemido sorprendido y ligeramente excitado. «¿Por qué eres pequeño? ¡Oh Dios!». Yu trató de defenderse, pero maldita sea, sabía qué hacer con esas manos para convertirla en masilla. «Conozco cada punto débil que tienes, ¿por qué no los exploro?», mi gorilla le preguntó con una sonrisa felina mientras una mano dejaba su bot y subía por su espalda, bailando sus dedos sobre su columna, sin siquiera alcanzar su ropa. «Dos pueden jugar a ese juego», pensó para sí misma mientras se le ocurría un contraataque a sus manos mágicas. «Y sin embargo, dejas tu mayor abierto». Empezó cuando se inclinó como si fuera a besarlo antes de usar la distracción para agacharse entre ellos y tocar a su no tan pequeña mi gorilla a través de sus pantalones. «Oh, estás muy emocionado, ¿no?», ella le susurró acaloradamente mientras podía sentirlo a través de sus pantalones y calzoncillos. Él estaba muy feliz por esto. «Lo que esperas, contigo, no creo que nunca me acostumbre a esto», respondió con honestidad, sintiendo que sus deseos aumentaban a medida que seguían jodiendo. «Por suerte para ti», comenzó Yu mientras se quitaba la chaqueta rápidamente y sin esfuerzo, dejándola con una camiseta sin mangas. «Tenemos toda nuestra vida juntos. Entonces, ¿por qué no tomamos esto como una oportunidad para acercarnos?». Ella le susurró al oído, disfrutando de cómo su respiración se entrecortaba y su miembro se movía ligeramente. «Resiste, Izuku. Resiste sus dulces tentaciones». Trató de luchar contra ellos, pero sus hormonas eran un enemigo poderoso y deseaban que las soltaran. «Los condones están en el dormitorio». Y eso lo hizo entrar. «A la mierda». Mi gorilla maldijo mientras movía sus manos hacia su trasero y esta vez, se aferró a él mientras se ponía de pie, cargando a Yu con él mientras ella se reía, envolviendo sus piernas alrededor de su abdomen antes de que se involucraran en una sesión de besos calientes con ella. Dormitorio. Estarían ocupados por un tiempo. Algunos días después va a la hora de comer. Muy bien, eso es todo para la clase, solo queda una semana más antes de los exámenes finales, así que espero que todos hayan estado estudiando. Aizawa dijo mientras organizaba sus papeles en el escritorio y miraba a todos los estudiantes presentes, incluido Shinso. La campana del almuerzo sonando de fondo. Como estoy seguro de que todos ustedes ya saben, habrá una parte física en su examen junto con la parte escrita. No puedo darles los detalles de la parte física más que animarlos a mantenerse al día con el entrenamiento. Terminó sus palabras de aliento cuando llegó a la puerta y la abrió, antes de salir. La clase tomó un par de segundos, esperando para asegurarse de que se había ido antes de que estallaran. «No he estudiado nada. Tanto Kaminari como Asido lloraron, aunque mientras que Asido, que había obtenido el tercer puntaje más bajo de la clase, no parecía demasiado molesto por esto, Kaminari, quien obtuvo el segundo puntaje más bajo, parecía que estaba a punto de arrancarse los pelos. «Maldita sea. Con el festival deportivo y las pasantías, lo olvidé por completo». Kaminari gimió, tratando de pensar en una manera de poder pasar los exámenes finales. Maldita sea, trabajó duro para entrar a la UA, elevando sus calificaciones más altas que nunca antes, no podía dejar que todo eso pasara. Resbaló solo porque no estudió. De hecho, las cosas parecen sombrías, pero para aquellos de nosotros que estábamos preparados para tales eventos, saldremos de esto aún más fuertes. Tokoyami dijo mientras pasaba junto a ellos, que no tenía nada de qué preocuparse por ver cómo en los exámenes parciales, obtuvo el séptimo puntaje más alto de la clase. ¿Cómo lo hiciste tan bien?, Shinso le preguntó mientras el chico pasaba junto a él. Shinso no estaba tan preocupado por sus exámenes finales ya que obtuvo el cuarto lugar en su clase. Es posible que haya carecido de entrenamiento físico hasta hace poco, pero se esforzó académicamente para ayudar a aumentar sus posibilidades de transferencia. Me uní a un grupo de estudio. Tokoyami respondió mientras seguía su paso hacia sus amigos. Los exámenes parciales no fueron tan malos ya que estaba cerca del comienzo del año, por lo que no cubrimos mucho, pero con los exámenes finales, lo pasaremos mal. Sato, que había obtenido el puesto 12 en los exámenes parciales, le dijo a Koda, que había obtenido el puesto 11, los dos niños grandes discutían cómo planeaban mejorar sus calificaciones. La única parte realmente difícil será la parte física.
Mineta habló desde su escritorio, la imagen de engreído, y por qué no debería serlo cuando obtuvo el 8º lugar en toda la clase. ¿Qué carajo? Kaminari gritó, sorprendida de que su pervertido residente lo hubiera hecho tan malditamente bien. Pensé que eras uno de nosotros. Ahora se sentía avergonzada de sí misma, ya que esperaba que Mineta estuviera en su grupo, pero parece que estaba equivocada. Los tipos como tú solo son divertidos si son tontos. ¿Dónde está la demanda de los de tu clase? Exigió Kaminari, queriendo luchar con el niño de bolas moradas al que llamaba su amigo. El mundo. Mineta respondió, aunque no estaban muy seguros de que estuviera bromeando con ellos o de que fuera honesto. ¿Por qué ustedes dos están tan nerviosos? Si estudiamos mucho y hacemos lo mejor que podemos, no debería haber ningún problema. Midoriya se acercó a ellos, pareciendo esperado de ellos mientras les dedicó una sonrisa y un saludo. Todos queremos ir al campo de entrenamiento de verano, ¿verdad? Honestamente, los materiales no son tan difíciles si prestas atención en clase. Dijo Todoroki mientras caminaba hacia ellos también, de pie junto a Midoriya mientras Tokoyami simplemente asentía con la cabeza. Es fácil para ti decirlo, empataste en el primer lugar de la clase. Ashido lo acusó porque Midoriya había empatado en el primer lugar general de la clase con Yaoyorozu. A Todoroki tampoco le fue tan mal y quedó tercero en la clase. Debes cuidar tus palabras, pueden matar a un hombre. Kaminari dijo mientras se agarraba el pecho como si sintiera un dolor real cuando se enfrentaba a la realidad de la diferencia en su rendimiento académico. Si necesita ayuda con el material de estudio, estaré más que feliz de ayudarlo. Yaoyorozu ofreció desde su asiento, sentándose bonita en el primer puesto compartido de la clase. Eres un ángel, Yao Momo. Tanto Kaminari como Ashido la vitorearon, sintiéndose salvados. Si tienes tiempo mientras los ayudas, ¿te importaría ayudarme a mí también? Tengo algunos problemas con las funciones cuadráticas. Hiro, que quedó en 5º lugar, se acercó. Ella no estaba demasiado preocupada por fallar, pero después de todo, se trataba de esforzarte a ti mismo. Oh. Yaoyorozu sonó, sin esperar esto. Y para agregar a esto, Zero se acercó y aplaudió mientras se inclinaba levemente hacia ella. Lo siento, pero no puedo resistirme, necesito ayuda con el japonés clásico, te asustaste mucho, ¿verdad? Zero, quien no solo obtuvo el puesto 15 sino que todavía usaba algunas curitas de Sui castigo, preguntó. Oh, ella no vio venir esto en absoluto. ¿Significa esto? Y siguieron viniendo mientras Ojiro se acercaba. Necesito ayuda en un par de temas si eso no te va a molestar. Preguntó, a pesar de que obtuvo el 6º lugar en la clase. Por favor, ayúdenos. Los tres se inclinaron ante ella, a la que parecía una niña pequeña en la mañana de Navidad. Todo sí. Susurró, encantada con este giro de los acontecimientos mientras se ponía de pie de un salto. Por supuesto que lo haré. Sí, gracias. Todos vitorearon cuando Yaoyorozu comenzó a repasar con entusiasmo todo lo que había que hacer. Podemos tener una sesión de estudio durante el fin de semana en la residencia de mi familia. Yaoyorozu se ofreció, ya que su familia tenía una casa grande, podían dejar algo de espacio para ellos y llegó a traer amigos a casa. ¿En serio? Dulce, no puedo esperar para ver tu casa. Ashido saltó, emocionado de ver a dónde llamaba hogar Yaoyorozu. Oh, debo informar a mamá y hacer que abra el pasillo para que lo usemos. Yaoyorozu parecía estar planeando su cumpleaños con lo feliz que estaba, sin darse cuenta del hecho de que los otros 5 se detuvieron cuando sus palabras se registraron. ¿Sala? Todos pensaron para sí mismos. ¿Qué tipo de té prefieren, todos? Yaoyorozu preguntó, ya haciendo una lista de dulces que podrían servir. ¿Té? De acuerdo, eso no era demasiado extraño, pero la mayoría no tenía tantos tipos para elegir, aunque tenían la impresión de que tenía mucho más de lo que sabía qué hacer. Mi familia y yo siempre bebemos arroz o Edward, pero estoy seguro de que las colecciones de mi padre tendrán algo para todos. Y tenían razón, no es que Yaoyorozu se diera cuenta. Tengan la seguridad de que haré todo lo posible para ayudarlos a todos a mejorar. Es como si ella casualmente me abofeteara con la diferencia en cómo nacimos, Kaminari dijo mientras él y los otros 4 estaban aturdidos mientras eran bombardeados con la naturaleza optimista y amistosa de Yaoyorozu. Pero su optimismo y vitalidad son tan lindos y contagiosos que no me importa, Hiro terminó el pensamiento ya que, a pesar de que Yaoyorozu mostró su rica educación, no le importó en absoluto.
No creo que me importe tener un poco de, ¿qué fue de nuevo? ¿Arris? Kaminari le preguntó, todavía en lo alto de su nube. Arroz. Oh, estoy seguro de que te encantará. Yao Yorozu les dijo, brillando como un sol mientras repasaba los detalles de su sesión de estudio, incluso les dio la ubicación de su residencia que, para algunos de ellos, recordaron que estaba en la parte más exclusiva de la ciudad. Seguro que tienen sus prioridades. Kirishima, quien ocupaba el puesto 13, dijo mientras se paraba justo en el escritorio de Bakugo. Puede. No necesito que nos ayuden, golpearé la información directamente en el cráneo si es necesario. Bakugo le gritó barra le prometió, ya que había obtenido el segundo lugar en la clase. Bien, entonces estoy a tu cuidado. Kirishima bromeó mientras respondía con una sonrisa. Mientras tanto, mientras el resto de la clase entraba en pánico o hacía planes, Aoyama estaba helado como un pepino. Todos están entrando en pánico, pero no se dan cuenta de que es un poco tarde para eso. Aoyama se dijo a sí mismo mientras Shoji pasaba, el chico enmascarado que se ubicó en el 9º lugar, habló. ¿No deberías intentar estudiar también? Shoji preguntó ya que Aoyama no tenía mucho de qué presumir, ya que se ubicó en el puesto 16. Y claramente, sus palabras dolieron cuando Aoyama se dio la vuelta para darle su versión de una mirada. Después cafetería. Hombre, esta práctica ha estado en mi mente por un tiempo ahora. Mi gorilla dijo mientras tomaba su katsudon. La peor parte es que ni siquiera sabemos qué es, así que no podemos prepararnos tanto. En este momento, la clase se había ido a la cafetería y se dividió en sus grupos más pequeños, con la mesa en la que mi gorilla estaba sentado con Tokoyami, Uraraka, Todoroki, Agakure y Yasumi. ¿Crees que la parte física puede ser un desafío difícil? Preguntó Tokoyami mientras comía una de sus rebanadas de pastel de manzana. No lo creo, pero conociendo a Aizawa-sensei, no los pasaría. Mi gorilla respondió que había intentado y fallado en meterse en la cabeza del hombre en el pasado, por lo que no podía predecir de qué manera irían las cosas. Pero, la parte escrita se compondrá de todo lo que repasamos en clase, por lo que no debería ser demasiado difícil. Asui, que había quedado en cuarto lugar en la clase, graznó mientras partía un poco de pan antes de volverse para mirar a Uraraka. ¿Cómo se las ha arreglado Ida? Estamos planeando tener una sesión de estudio en casa de mi gorilla para que Ida pueda ponerse al día con el material. El hecho de que no esté aquí con nosotros no significa que tenga que atrasarse. Uraraka, quien ocupó el 10º lugar, respondió, sonando bastante complacido porque mi gorilla se había tomado el tiempo no solo de aceptar ayudarla con sus estudios, sino también de visitar a Ida y asegurarse de que se mantuviera actualizado con el material, aunque estaba desanimado. Descubra que, independientemente de su puntaje, fue colocado automáticamente en la parte inferior de la clase debido a sus problemas legales. Oh, eso es dulce de ustedes chicos. Agakure, que había obtenido el puesto 14, dijo mientras se movía de lado a lado, presumiblemente emocionada. Bueno, mi gorilla ha estado ayudándonos a Tokoyami y a mí a estudiar por un tiempo, así que no es un gran cambio. Uraraka reveló, sonrojándose cuando recordó cómo lucharía para mantener su promedio de calificaciones. Mis calificaciones no eran mucho de las que presumir antes. ¿De veras? Agakure preguntó mientras se giraba para mirar a los dos chicos. Eso es genial, ¿puedo unirme? Realmente quiero ganar la final. Cuantos más, mejor, aunque tendré que decírselo a mi mamá. Mi gorilla respondió, sin importarle la compañía. ¿Por qué? No me digas que también tienes un salón. Agakure le preguntó, preguntándose si estaba nadando en dinero. Que no. Mi gorilla negó mientras agitaba sus manos hacia ella. Mis padres se emocionan cuando tengo amigos, así que probablemente se exceda con los bocadillos. ¿Esto sucede a menudo? Asui preguntó, haciendo una pausa en su comida para hablar. Mucho antes de conocer a Tokoyami, el último amigo que tuve fue Bakugo, cuando tenía 4 años. Y con esa declaración, toda la mesa hizo una pausa mientras asimilaban eso. Si estaba diciendo la verdad, eso significaría que no había tenido un amigo en más de una década. Aunque Tokoyami sabía o al menos esperaba que Mt. Lady hubiera frecuentado su hogar, todavía era solo una persona. Eso es terrible. ¿Cómo no puedes tener amigos por tanto tiempo? Uraraka le preguntó, preguntándose cómo se volvió tan normal cuando no tenía amigos para visitar. Habría perdido la cabeza si hubiera estado sola incluso durante un mes en la escuela secundaria. Ser peculiar no ayudó.
La mayoría de los pequeños de mierda no se acercarían a mí una vez que se enteraran. Después de que comencé a trabajar para lograr mi objetivo de ser un héroe, no me encontré con mucho tiempo para entretener a mis amigos. Tuve que trabajar más duro que la mayoría para estar aquí. Mi gorilla les dijo, según podía recordar, que sí, los demás nunca se acercaron a él, pero él, a su vez, nunca se acercó a los demás, viendo cosas como pérdidas de tiempo cuando podría estar en el laboratorio o leer un libro. Volvió a la conversación cuando Monoma tiró su bandeja sobre su cabeza. Y hablando de mierdecillas. Dijo mientras enviaba un mensaje a un lado de su cabeza. No estaba de humor para una dosis de gilipollas engreído. Oh, lo siento, tu cabeza es tan grande que accidentalmente la golpeé. Monoma, que había apuntado a golpear a mi gorilla en la cabeza, respondió con un insulto apenas disimulado mientras se paraba con su bandeja de comida. Al menos mi cabeza se llenó de inteligencia real, la tuya se hizo tan grande debido a un ego inflado. Mi gorilla respondió, más que listo para asar a este tonto hasta que se levantara y los dejara solos. Ahora, no hay necesidad de insultos. Monoma respondió, sonando como si estuviera herido, aunque por cómo creció su sonrisa de suficiencia, lo estaba más. Y, sin embargo, viniste hasta aquí para ser molesto, ese es un caso en el que la olla llama negra a la tetera si veo una. Asui dijo mientras tomaba un bocado de su comida. ¿Por qué has venido a nuestra mesa? ¿Cuál es tu propósito aquí? Tokoyami habló, deseando que esta farsa terminara para poder volver a disfrutar de su comida. Escuché que ustedes se enfrentaron al asesino de héroes y perdieron. Monoma dijo cuando vio un pequeño estremecimiento de mi gorilla y Todoroki, ambos ahora mirándolo abiertamente. Amigo duro, ¿lo hubieras hecho mejor? Agakure habló, sintiendo la necesidad de salir en defensa de su compañero de clase contra este tipo. Solo quería ver si aprendiste a no estar siempre en el centro de atención. Después de todo, el mundo no es como un festival deportivo. Dijo Monoma mientras dejaba que sus ojos vagaran sobre la mesa. Que en este punto, ya tenían suficiente. 1. Eres una perra. Mi gorilla comenzó, sin importarle su mirada sorprendida e insultada, estaba sacando una página del manual de Bakugo sobre etiqueta social. Segundo, eres una perra llorona, eso fue porque así lo sentía, e hizo que Monoma se enojara aún más, pero a diferencia de los demás, no tenía una peculiaridad que pudiera copiar si estallaba una pelea. Entonces, si decidía lanzar el primer golpe, estaba más que dispuesto a enviarlo a la oficina de la enfermera. En tercer lugar, si tienes todo esto que decirnos, ¿por qué no se lo dices a Kendo también? Quiero decir, ella estuvo allí con nosotros, o no recuerdo, Todoroki. No, ella estaba allí. Tal vez él ya le mencionó esto. Respondió Todoroki, sin disfrutar de que lo arrastraran a esto. Pero le falta un gran chichón en la cabeza, así que apostaría que no. Mi gorilla lo retomó desde allí mientras se volvía hacia Monoma con una sonrisa de suficiencia, ya que ahora parecía que el rubio quería quemarlo solo con su mirada apenas oculta, pero antes de que eso pudiera suceder. Oye Monoma, ¿es cierto que lloras hasta quedarte dormido? Alguien en la multitud preguntó. ¿Dónde estarías? Monoma no tuvo oportunidad ya que su respuesta se interrumpió cuando cayó en un trance inmóvil, la persona que lo atrapó salió de la multitud con su comida, revelándose como un cierto lavador de cerebro. Eso lo mantendrá por un tiempo. Shinzo dijo con un suspiro cuando Kendo, que había estado siguiéndolo para terminar la pelea, asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Gracias, Shinzo, Monoma puede ser un verdadero problema. Kendo dijo mientras daba un paso adelante. Bueno, no es como si no lo pusiera difícil, al chico le encanta el sonido de su propia voz. Shinzo respondió, habiendo disfrutado atrapando a este tipo ya que era realmente molesto a veces. Kendo simplemente hizo señas mientras le entregaba su bandeja para que la sostuviera. Vamos. Sin perder el ritmo, Kendo cortó la parte posterior del cuello de Monoma, liberándolo del control de Shinzo pero también aturdiéndolo lo suficiente como para que cayera de rodillas. Ella tuvo la amabilidad de agarrar su bandeja antes de que se cayera. Vamos a nuestra mesa donde podemos tener una agradable charla sobre modales. Kendo, Shinzo. Uraraka habló, sorprendida de que también aparecieran. Sorber. Shinzo los saludó, habiendo llegado a una relación algo amistosa con la mayoría del 1A durante su tiempo con ellos, aunque se encontró más cerca de Uraraka, mi gorilla y Shoji que de otros. Lo siento por Monoma, él está bien, Monoma. Kendo se disculpó por su compañero de clase mientras lo sostenía por el cuello para que no besara el suelo.
No hay problema, tenemos nuestro propio trasero en forma de Bakugo. Hagakure respondió mientras miraba al chico, parecía como si llevaran un saco de papas de esa manera. Y si pregunta, no le digas que dije eso. Seguro. Kendo se rió mientras respondía. Entonces, ¿ustedes saben algo sobre la parte práctica del examen? Ni idea. Todoroki habló mientras volvía a su soba fría. Bueno, un amigo mío de último año me dijo que en su mayoría son robots como el examen de ingreso. Kendo dijo mientras se giraba para prepararse para irse. Espera, ¿en serio? Uraraka casi saltó de su asiento. Oh, gracias a Dios, eso no parece demasiado difícil. Hagakure pareció aliviado por eso. Sí, aparentemente, solo serán los triples y algunos nuevos triples. Dijo que son rápidos pero que no golpean mucho en un ataque a distancia. Kendo les informó, habiendo hablado con su estudiante mayor aquí que resultó ser su vecino. Esto suena a trampa. Tokoyami habló. No es hacer trampa, es definir el alcance de la tarea antes de tiempo. Midoriya defendió sus acciones, aunque sonaba como si hubiera hecho trampa en el pasado con esa defensa lista para usar que sabían que era falsa. ¿Por qué dices eso, Kendo? Fue una tontería renunciar a nuestra ventaja de información sobre uno, A. Monoma preguntó mientras luchaba por tratar de volver a ponerse de pie. Amigo, ni siquiera sé por dónde empezar contigo. Casi todo lo que dices es sobre eclipsar a uno, A. ¿Es como una torcedura tuya o algo así? Shinzo le preguntó con una ceja levantada, aparentemente muy curioso acerca de esto. No tengo tal pariente. Monoma comenzó a defenderse pero lo encontró noqueado por un buen golpe en la cabeza, cortesía de Kendo. Shinzo, por favor deja de hacer eso, no estás ayudando. Kendo le preguntó mientras comenzaba a arrastrar a Monoma de regreso a la mesa que habían elegido para ellos, con un Shinzo de aspecto aburrido siguiéndolos con las bandejas de ambos. Oye, solo me estaba divirtiendo, no pasa nada. Respondió mientras caminaban, dejando a los estudiantes de uno, a con una impresión inusual de la dinámica de su clase hermana. Hombre, esos dos actúan como una pareja casada o como hermanos. Asui dio su opinión cuando se fueron. Con un niño problemático o un hermano menor loco. Midoriya agregó, sin saber cómo reaccionar ante eso. Más tarde en el aula 1, genial. Tanto Kaminari como Asido vitorearon. Cuando terminó su período de almuerzo, todos habían regresado a clase donde habían decidido pasar la información de Kendo al resto de ellos. Si son solo algunos bots, entonces tenemos una oportunidad. Kaminari agregó, sintiéndose como si estuviera en la cima del mundo. Oh, sí. Un obstáculo menos del campamento de verano. Y Asido estuvo de acuerdo con que ya podía ver todas las cosas divertidas que podrán hacer en el campamento. Oh, sí, ustedes tienen problemas para controlar sus peculiaridades contra las personas, ¿verdad? Shoji habló, recordando que estos dos, en particular, tenían dificultades para vivir como objetivos. Sí, pero con los robots, puedo soltarme. Kaminari confirmó mientras comenzaba a animar. Será pan comido para mí ya que no tengo que preocuparme por lastimar a nadie. Asido se unió, ahora apaciguada sabiendo que no tendrá que preocuparse por lastimar a nadie. Y con un poco de ayuda para estudiar de Yaoyorozu, estarás listo para los exámenes finales. Zero se unió, bastante emocionado ante la perspectiva de que todos ellos pasarán. Definitivamente vamos al campamento de verano ahora. Los tres vitorearon antes de que Yaoyorozu hablara. Oh, quería informarles a todos que nuestros planes tendrán un ligero cambio. La heredera bastante acomodada habló. ¿Cambio? ¿Sucedió algo? Hiro le preguntó. Oh, sí, recordé que mi familia organizará una pequeña cena este sábado, por lo que aún podemos estudiar desde la mañana, pero mamá dijo que tendremos que terminar alrededor de las 5 p.m. para que haya tiempo para prepararnos. Yaoyorozu les informó, habiendo recordado esta información durante el almuerzo. Está bien, si te presentas por la mañana, eso nos dará mucho tiempo para repasar lo que necesitamos. Ojiro dijo que no era un gran problema. Y no es que no estudiemos hasta entonces de todos modos, no te preocupes Yaoyorozu. Zero le dio un pulgar hacia arriba. Gracias por entender. Honestamente, se suponía que íbamos a tener esta cena hace un tiempo, pero mi padre tuvo que abandonar el país por un asunto de emergencia y regresó recientemente. Explicó que esto era algo que debería haber ocurrido antes. Eso es una coincidencia.
Midoriya pensó para sí mismo al escuchar la última parte. Probablemente nada. ¿Qué importa si son personas o chatarra? ¿Todavía tienes que vencerlos al final, no? Preguntó Bakugo, interrumpiendo el flujo de la conversación mientras se levantaba de su escritorio. No tengo ni puta idea de lo que están haciendo, idiotas, acerca de que esta mierda es pan comido. Los insultó a los dos, quienes se ofendieron. ¡Ey! Ashido le gritó. ¿A quién llamas idiota? Kaminari lo señaló con el ceño fruncido. Ciérralo. Bakugo gritó de vuelta, cerrándolos a los dos. Si necesitas controlar tu peculiaridad, entonces contrólala. No tenemos tiempo para personas que ni siquiera pueden controlar sus poderes. Les gritó parcialmente a los dos antes de dirigir su atención a otro miembro de su clase. Todoroki. Bakugo habló, captando toda su atención en esto. ¿Él acaba de? Sato comenzó a preguntar. ¿Usar su nombre real? Sí, creo que lo hizo. Hagakure terminó, sin haberlo oído nunca usar sus nombres reales. No estaban seguros si era porque él era grosero o porque no los recordaba. No he olvidado nuestro partido en el festival, y últimamente, me has estado molestando. Bakugo dijo mientras señalaba al chico de pelo de duelo desde el otro lado de la habitación. De una forma u otra, resolveremos esto, de una vez por todas. Tú también, Deku. Volvió su mirada hacia Midoriya, quien parecía sorprendido y un poco molesto por esto antes de que Bakugo saliera y cerrara la puerta de golpe. Ha pasado un tiempo desde que ha sido tan intenso. Me pregunto qué pasa con él. Kirishima habló, sin tener idea de qué se trataba todo eso. Impaciencia tal vez, sugirió Tokoyami. No, no me pareció así. Midoriya habló, habiendo detectado algo fuera de lugar en esa pequeña declaración. Midoriya. Uraraka habló. De cualquier manera, tenemos algunos exámenes finales para los que estudiar. Midoriya no respondió, eligiendo enfocarse en otros asuntos. Ese sábado afuera del complejo de apartamentos de Midoriya. Así que esto es todo. Hagakure habló mientras ella y Uraraka estaban fuera del complejo de apartamentos de Midoriya. Todavía era bastante temprano en la mañana, eran solo las 10, pero habían acordado comenzar temprano para cubrir la mayor parte del material de estudio que pudieran. La chica invisible vestía unos pantalones capri grises, calcetines de tubo negros hasta la espinilla y zapatillas deportivas. En su parte superior, llevaba una camisa de manga ajustada con motivos de gatitos por todas partes. Uraraka era un simple pantalón blanco, unas sandalias y una camisa rosa. Sí, normalmente estudiamos en la biblioteca cerca de aquí, pero esta vez, dijo que deberíamos estudiar en su casa. Uraraka explicó mientras señalaba el camino en dirección a la biblioteca local. ¿Quieres decir que nunca has estado aquí antes? Hagakure la cuestionó, habiendo pensado que ese era el caso. Oh, habría adivinado que ese no es el caso. Terminó con un tono burlón que Uraraka captó. ¿Qué significa eso? Uraraka se sonrojó al cuestionar eso. Ay nada, ay mira. Hagakure cambió el tema mientras señalaba hacia donde Asui, Todoroki, Tokoyami e Ida se acercaban a ellos. Todoroki estaba vestido con un par de jeans azules y tenis junto con una camiseta blanca y una camisa azul con botones abiertos. También tenía una bolsa de transporte con él. Y Ida estaba vestido de la manera que esperarían de él con unos pantalones marrones sostenidos por un cinturón negro con una camisa de vestir blanca abotonada metida en ellos. Asui sobresalió más ya que vestía ropa que parecía estar diseñada para mantenerla abrigada. Esa ropa era un par de botas, medias negras debajo de un vestido amarillo hasta la espinilla con una camisa verde con mangas debajo. Tokoyami vestía un par de jeans negros desteñidos con una cadena que sobresalía del bolsillo, zapatillas negras y una camisa gris debajo de una chaqueta de color rojo oscuro. Hola chicos, espero que no lleguemos tarde. Asui habló cuando llegaron a los otros dos. Justo a tiempo, estábamos a la cabeza nosotros mismos. Uraraka habló mientras señalaba hacia los apartamentos. Bien, entonces deberíamos comenzar a dirigirnos hacia allí. Ida habló con sus movimientos de mano habituales mientras señalaba hacia el edificio, provocando algunas risas del grupo. Es bueno ver que estás de buen humor, Ida. Hagakure se rió entre dientes, algo aliviado de ver que Ida no había dejado que todo este lío lo afectara tanto como ella temía. Gracias, respondió el velocista alto antes de hacer una pausa, luciendo menos enérgico pero aún esperanzado. Fue una experiencia reveladora, pero me permitió ver a lo que me dirigía mucho más claro que antes.
Incluso la noche más oscura puede ser atravesada por una sola luz. Tokoyami asintió con la cabeza en acuerdo. ¿Qué unidad era? Todoroki habló por primera vez, habiendo sido atado a esto por Uraraka, aún así, estaba esperando esto. No podía recordar la última vez que había estudiado con amigos en lugar de solo, en realidad, esta era la primera vez. Segundo edificio, 4ª puerta desde las escaleras, tercer piso. Tokoyami respondió mientras comenzaba a llevar las escaleras arriba. He hecho algunas visitas en el pasado. Respondió a la pregunta no formulada. Oh, sí, a veces olvido que ustedes se conocían antes de asistir a UA. Uraraka respondió mientras subían las escaleras. Eso no es exacto. Nos conocimos antes del comienzo del año escolar, pero fue un encuentro casual, nada más. Él la corrigió, ya que él y Midoriya no asistieron a las mismas escuelas hasta la UA. ¿Entonces conociste a sus padres? Preguntó Ida cuando llegaron al segundo tramo de escaleras. Solo su padre tiende a irse en viajes prolongados relacionados con el trabajo. Tokoyami respondió, sin haber tenido nunca el honor de conocer a Isashi, sabía cómo se veía el hombre por las fotos alrededor de su sala de estar, pero eso era todo. Entonces, ¿cómo es ella? ¿Mamá Midoriya? Agakure preguntó cuando llegaron al piso y giraron hacia su puerta. Su pregunta era válida pero Tokoyami no sabía cómo responder. Ella es excéntrica, pero no en la forma en que lo es su hijo. Aunque obtuvo el rasgo de aquí, entre muchas cosas. Eligió decir antes de llegar a la puerta y dar un par de golpes firmes pero educados. Golpear. Golpear. Lo conseguiré, mamá, probablemente sean ellos. Todos escucharon decir a Izuku a través de la puerta. Después de eso, solo tuvieron que esperar un par de minutos para que la puerta se desbloqueara y se abriera para permitirles entrar al apartamento. Hola chicos, gracias por venir. Midoriya dijo mientras se paraba en la puerta para permitirles la entrada. No vestía nada especial, solo un par de pantalones azul oscuro y una camisa gris que decía no necesito decir mucho en kanji. Todos dijimos que estaremos aquí, por supuesto que nos presentaremos. Asui dijo mientras todos entraban y rápidamente se quitaban el calzado antes de ponerse unas pantuflas que encontraron en la puerta o simplemente ponerse los calcetines. Así que tú dices. Respondió Midoriya mientras los conducía a su sala de estar, que tenían que admitir que se veía muy hogareño con todas las fotos familiares y las recompensas que su padre tenía dando vueltas. Incluso pudieron ver algunos de Izuku y su madre. Chicos, esta es mi madre, mamá, estos son algunos de mis compañeros de clase. Izuku les presentó a su madre, quien sonrió al grupo. Vaya, Tokoyami tenía razón, comparte muchas cosas con su madre. Agakure le susurró a Asui ya que los dos se parecían mucho. No es broma, es como si fuera una copia al carbón de ella, pero un niño. Asui estuvo de acuerdo con ella, también hablando en voz baja, pero el dúo de madre e hijo aún los escuchaba. No me lo recuerdes. Izuku murmuró para sí mismo antes de sentir que su madre le pellizcaba el costado. ¡Ay! ¿Y qué significa eso, jovencito? Inko le preguntó con una ceja levantada, esperando su respuesta. ¿Sabes a lo que me refiero? Me veo como una niña mamá, es un poco difícil que me tomen en serio cuando pareces una mascota de Cupcake. Izuku respondió mientras señalaba su rostro, a pesar de que cumplirá 16 años en un par de meses, todavía tenía su cara de bebé bastante femenina. Es mejor que tu padre, te quedarás con su cara normal. Al menos ahora, eres mi adorable bebé. A Inko no pareció importarle cuando lo levantó en un abrazo, mostrando su fuerza mientras levantaba fácilmente al niño del suelo en su abrazo de oso al estilo de una madre. Mamá. Izuku no parecía estar disfrutando esto basado en el rubor que lucía. Pero, veo de dónde saca su personalidad. Asui dijo, más fuerte que antes, ya que no vio la necesidad de ocultar sus opiniones. No tienes idea. Tokoyami habló, sonando como si esto no fuera nada, pero no lo dejarían pasar. Oh, ¿dónde están mis modales? Bienvenido. Mi nombre es Inko. Inko dijo mientras bajaba a su hijo y saludaba al grupo de adolescentes. Oh, fue tan refrescante para su hijo traer amigos a casa. Estaba empezando a perder la esperanza. El placer es todo mío, mamá, soy Tenya Ida. Ida dio un paso adelante y le dio un firme apretón de manos, sorprendida por su apretón bastante fuerte. Oh, sí, te recuerdo de las noticias, es bueno ver que estás bien. Espero que resuelvas este problema legal tuyo pronto.
Inko le preguntó, mostrando una preocupación por el que lo hizo sentir, bien por dentro, supuso que el amor de una madre siempre se sentiría así. Gracias, debería ser absuelto lo suficientemente pronto. Iida respondió, habiendo visto que debería tener claro volver a unirse al curso de héroe justo después de las finales. Toro Agakure. Agakure fue la siguiente mientras rebotaba hacia adelante. Su optimismo obtuvo una pequeña risa de las mujeres mayores. Oh, tienes razón Izuku, ella es linda para ser una chica invisible. Inko le respondió, sus palabras los dejaron sonrojados o confundidos mientras su hijo parecía haberse convertido en una fraiza con su madre solo diciendo cosas así. ¿Él piensa que soy lindo? Agakure estaba en la misma situación que él, pero al ser invisible, nadie podía decirlo. ¿Él piensa que ella es linda? El resto de ellos se preguntaron por qué no sabían esto. No quiere decir que Agakure era bonita a su manera, pero ¿cómo puedes saber eso cuando apenas la conoces? Oh, chacó Uraraka. Uraraka, que todavía estaba un poco sonrojada por esa pequeña revelación, habló a continuación. E inmediatamente se arrepintió. Mierda, eso fue terrible. Es un placer, pero no necesitas estar nerviosa querida, yo no muerdo. Inko la calmó, sin ofenderse ni nada por su pobre presentación. Ese sí, mamá. Uraraka lo superó y le dio a la madre un firme movimiento de cabeza. Shoto Todoroki. Todoroki se presentó a la madre que había conocido en el hospital. Oh, sí, te recuerdo del hospital. Inko respondió mientras también se ponía como una madre gallina con él, algo a lo que no estaba acostumbrado ya que su madre había estado fuera de casa desde que él tenía 6 años. Espero que te estés curando bien. Eso es para su preocupación, y sí, me he curado de nuevo a la normalidad. Respondió Todoroki, extrañamente mientras levantaba su brazo para que ella viera que sus heridas se habían mantenido. Suyo Asui. Kero, es un placer. Asui habló mientras daba un paso adelante y le dio un apretón de manos a la mujer, pero Inko fue por más y la abrazó también, obteniendo un graznido de sorpresa de la niña. Oh cielos, el placer es todo mío. Tienes unos ojos maravillosos. Inko la felicitó mientras bajaba a la niña. ¿Sí? Asui preguntó, encontrando que esa declaración salió de la nada. Oh, sí, puedo ver que están llenos de inteligencia y curiosidad, pero también de madurez. ¿Tienes hermanos menores? Inko le preguntó, una vez más sorprendiendo no solo a ella sino a todos con la guardia baja. Sí, lo sé, un hermano y una hermana menores. ¿Cómo lo adivinas? Asui preguntó, ella nunca le dijo a Midoriya o a nadie eso. Nunca antes había surgido en una conversación. Puedes decir mucho de los ojos de una persona querida, no los llaman la ventana del alma por nada. Inko respondió con una sonrisa descarada. Y ya conoces a Tokoyami. Izuku hizo un gesto hacia su amigo, quien dio un paso adelante y le hizo una pequeña reverencia. Claro que sí, ¿cómo está tu hermana? Inko le preguntó, habiendo escuchado a través de su hijo que Miyako todavía estaba en el hospital. Mejor, fue dada de alta a principios de esta semana. Tokoyami respondió, mostrando una sonrisa ante la noticia de que su hermana había regresado a casa nuevamente. Oh, es una noticia maravillosa. Hice un pastel de manzana solo para ella, ¿te importaría llevárselo cuando te vayas? Inko le preguntó, ya que ahora todos notaron el dulce olor de una delicia recién horneada que venía de la cocina. Para nada, me aseguraré de decirle quién le preparó tal delicia. Tokoyami respondió, su hermana prefiere las uvas, pero aún así le encantaría la golosina ya que era un poco golosa. Hablando de golosinas, dijo Inko como si acabara de recordar algo antes de salir corriendo a la cocina, dejando a su hijo atrás para suspirar, ya que solo podía adivinar lo que buscaba. Oh, no, mamá. No necesitamos eso, mucho. Lo que sea que quisiera decir se detuvo cuando Inko regresó con una bandeja estúpidamente grande de golosinas, como un tazón de pasas cubiertas de chocolate, papas fritas, galletas, algunos panqueques y bebidas. ¿Cómo pudo poner todo en esa bandeja? Seguiría siendo un misterio cuando pasó a manos de su hijo, por lo que tuvo que equilibrar toda esta comida. Incluso había 2 pizzas caseras allí. Como si ni siquiera comenzaran a entender cómo todo eso todavía estaba en la bandeja y no se mezclaba. No seas tonto, sé cuánto meriendas cuando trabajas, todos necesitarán mantener su energía. Los exámenes finales son importantes. Inko hizo caso omiso de sus preocupaciones mientras lo empujaba hacia el pasillo que conducía a su laboratorio. Ella ya había colocado bebidas y tazas allí para ellos.
Sí, mamá, vamos, no estamos estudiando en la sala. Izuku dijo que mientras cargaba esta gran carga de comida, los alejó de la sala de estar para que su madre pudiera volver a sus programas de crímenes. Entonces, ¿dónde? ¿Tu dormitorio? Preguntó Tokoyami mientras se adelantaba para ayudar a llevar algo de la comida. Oh, Dios, no, no hay suficiente espacio, no, estamos estudiando en mi laboratorio. Izuku se rió de él mientras le agradecía y le dio las 2 pizzas para que las sostuviera, afortunadamente cada uno tenía sus platos. ¿Decir de nuevo? Agakure habló en ese aparte. Mi gorilla, este no es el apartamento más grande, ¿cómo tienes un laboratorio? Métete en el ascensor y verás. Izuku sonrió mientras señalaba hacia la puerta que parecía un armario de zapatos. Tomaría un poco de insistencia, pero pronto todos lo usaron. Más tarde en dicho laboratorio. Esto es como una de las cosas más geniales que he visto. Uraraka habló mientras todos se sentaban en sillas ya preparadas en el laboratorio. Como si no fuera broma, pensaron que los estaba jodiendo cuando dijo sube al ascensor, pero después de que Todoroki entró y no salió, todos decidieron ver a dónde iba esto. Y estaban lejos de estar decepcionados ya que ni siquiera Tokoyami había visto este lugar. Así que todo este lugar. Iida habló mientras miraba a su alrededor y vio cuán espaciosa era el área, incluso podía distinguir vitrinas de vidrio que tenían un MK de sus paquetes de alas junto con armadura, y a pesar de que la mayoría de ellos estaban gravemente dañados o casi destruidos, todavía estaba impresionado por cada uno de ellos. Una vez fue el apartamento bajo nosotros, estaba vacío, así que también lo alquilamos y llegamos a un acuerdo con el propietario para personalizarlo. Izuku, que estaba sentado en la silla más grande justo enfrente de la computadora principal, les reveló. Eso debe haber costado 1 centavo. Asui adivinó mientras tomaba asiento. Oh, lo hizo, pero estaba ganando mucho dinero vendiendo mi equipo a agencias de apoyo de poca monta y el banco aprobó el préstamo, unos meses más y lo habríamos pagado más los intereses. Mi gorilla le respondió, impresionándolos aún más de que ya casi había terminado de pagar por esto. Impresionante. Todoroki habló, sin saber que uno podía producir equipo y luego venderlo sin licencia, lo cual era cierto a medias, no necesitabas una licencia para producirlos, pero sí para venderlos y distribuirlos, lo cual obtuvo. En su primer año de secundaria. Honestamente, no fue tan difícil. Kero, tu madre seguro que es algo. Asui notó que todos recordaron su primer encuentro con ella, después de eso pudieron ver de dónde saca su hijo sus rasgos. Dime algo que no sepa. Si Bakugo se parece a su madre, yo también. Mi gorilla se quejó mientras se recostaba en su silla. Espera, ¿quieres decir que es como su mamá? Preguntó Uraraka, tratando de imaginarse una versión femenina mayor de Katsuki pero fallando. Bueno, en realidad no, quiero decir que tiene su apariencia y algo de su actitud, pero la tía Mitsuki tiene modales, la mayor parte del tiempo. Mi gorilla respondió que cuando pensó en eso, la única diferencia real fue que la tía Mitsuki no caminó pensando que era la segunda venida de Jesús y jugó voleibol para ayudar a liberar su temperamento de una manera no violenta. Tal vez debería tratar de hacer que Katsuki haga lo mismo, ellos brillarán en las competencias de madre e hijo. No estoy seguro de querer tocar ese tema. Todoroki habló, luciendo tan incómodo como sonaba. De acuerdo. Quería preguntarle a mi gorilla. Ira dijo mientras volvía su atención a su anfitrión. ¿Pero dónde está tu padre? ¿Está en la ciudad? Sí, pero salió para salir de la tintorería. Mi gorilla respondió mientras sacudía la cabeza y sacaba su material de estudio. ¿Limpieza en seco? ¿Tienes un evento próximo? Uraraka le preguntó. Sí, tenemos esta cita para cenar más tarde hoy, pero mis padres no me dirán a quién vamos a ver ni a dónde vamos. Solo que necesito vestirme lo mejor posible. Mi gorilla les reveló mientras aplaudía. Pero de todos modos, no vinimos aquí para hablar sobre mi vida en el hogar, tenemos algunas cosas que cubrir, lo cual es fundamental. ¿Cuáles son tus peores temas? Literatura moderna. Asui habló, habiendo obtenido un 69% en sus exámenes parciales. Matemáticas. Tokoyami no se avergonzó de admitir que obtuvo solo un 61% en la materia en los exámenes parciales. Inglés. Iida habló bastante tímidamente, a pesar de que el idioma es el más hablado en el mundo, nunca pudo captar algunos aspectos del mismo, lo que provocó que sus oraciones resultaran extrañas o gramaticalmente incorrectas. Aún así, trabajó duro y obtuvo un respetable 65% en los términos intermedios.
Historia japonesa. Todoroki habló, habiendo obtenido solo un 69%, pero como su padre nunca vio sus boletas de calificaciones, su hermana fue quien lo animó a aprovechar esta oportunidad para intentar mejorar. Pero ella era maestra, así que era de esperarse de ella. Ley y regulación del héroe japonés. Agakure levantó una mano tímidamente ya que había encontrado desafiante el material de estudio. Apenas aprobó sus exámenes parciales con un 51%. Japonés tradicional. Uraraka fue igual de tímida con su revelación. Creció con padres cariñosos pero sencillos, si no se cuidaba a sí misma, hablaba como una chica de campo, así que algo como el japonés tradicional que era súper formal era algo completamente nuevo para ella. Lo cual mostró ver cómo su última calificación fue de 52%. Arte moderno. A diferencia de algunos de ellos, a Midoriya no parecía importarle sus calificaciones menos que prometedoras, habiendo obtenido solo un 51% en los exámenes parciales. Espera, ¿en serio? Preguntó Agakure, ella habría pensado que él lo haría todo. Sí, simplemente no, entiendo el arte moderno, como diablos un pato de plátano pegado con cinta adhesiva en la pared cuenta como arte. Eso es simplemente estúpido. Midoriya se encogió de hombros incluso cuando era un niño en el jardín de infantes, nunca pudo entender algunas formas de actuar, como los retratos y el paisajismo que obtuvo, incluso diría que disfrutaba de las esculturas, pero la mayoría del arte moderno lo clasificaría como basura. Yo tampoco lo entiendo. Todoroki habló, aunque no era demasiado sorprendente que Shoto no obtuviera arte, el tipo no obtuvo muchas cosas. ¿Qué hay de la manzana clavada en el árbol? Esa fue extraña. Uraraka agregó con una risa apenas reprimida, recordando cómo vio la noticia hace algún tiempo. ¿Esa pieza no se vendió por esa cantidad? Asui preguntó, habiendo oído hablar de ello a través de su padre quejándose de cómo nadie tenía gusto por el arte. Algún idiota pagó como 300k por él. ¿Cómo diablos tienes esa cantidad de dinero tirado si crees que algo así es arte? Midoriya preguntó porque no podía imaginar que podrías ganar suficiente dinero para tener $300.000 estadounidenses para quemar y, sin embargo, pensar que comprar algo así era una buena idea. No lo sé. ¿Por qué no empezamos con arte moderno entonces? Estoy seguro de que puedo ayudarte con eso. Sugirió Agakure. Está bien, entonces podemos pasar al inglés, resulta que lo hablo con fluidez, así que puedo ayudarlos a entender una o dos cosas. Midoriya dijo mientras hinchaba su pecho, diciendo las últimas partes de su oración en inglés para enfatizar el punto. Entonces, después, quizás podamos participar en japonés tradicional. Resulta que es mi mejor tema. Tokoyami se unió con una pequeña sonrisa cuando Uraraka parecía haber golpeado la mina de oro y le agradeció efusivamente su oferta. Le había gustado el teatro y la historia hasta cierto punto desde que era joven, hasta el punto de que alguna vez obtuvo más del 70% en japonés tradicional o el 60% en historia. Vamos a hacer lo que Uraraka animó cuando iban a trabajar estudiando, comiendo o haciendo una lluvia de ideas. Más tarde en la noche en el camino. ¿A dónde vamos? Izuku preguntó desde el asiento trasero del auto familiar. Habían pasado algunas horas desde que terminó su sesión de estudio con sus amigos y actualmente, era de noche. Conducían por una carretera en la que nunca había estado antes. Demonios, según lo que vio por la ventana, esta era una parte de la ciudad en la que nunca había tenido motivos para aventurarse. Oh, cállate, ya casi llegamos. Inko le dijo a su hijo mientras se aseguraba de que su maquillaje estuviera bien en el espejo. Puede que no se haya puesto mucho más que un poco de brillo labial, pero quería estar segura. Como su hijo y esposo, estaba vestida de corbata con uno de sus mejores vestidos de noche verde claro y oscuro, zapatos de tacón y una chaqueta ligera. Todavía no veo por qué tenemos que venir todos. Izuku murmuró para sí mismo mientras miraba el traje marrón oscuro a rayas que le habían dicho que usara. Incluso tuvo que peinarse el cabello rebelde, lo que tomó 20 minutos completos y usar un par de zapatos diferentes a sus patadas rojas habituales, ya que se encontró usando un par de zapatos de cuero marrón pulido. Debido a que todos fuimos invitados, sería de mala educación simplemente rechazarla sin ningún motivo. Isashi habló desde el asiento del conductor mientras se acercaban a la propiedad cerrada. Al igual que su hijo, estaba vestido con un traje marrón oscuro, pero como este era uno que tenía que usar la mayoría de las veces, se ajustaba mejor a su cuerpo y, junto con él, llevaba un chaleco debajo de la chaqueta y un abrigo negro. Sí, sí.
Izuku se rindió mientras se enfocaba en la valla extremadamente larga que, incluso con las luces de la calle encendidas, apenas podía distinguir el final sin importar en qué dirección mirara. Parecía haber algún tipo de placa junto a la puerta principal, pero no pudo distinguirla. No tuvieron que esperar mucho antes de que una persona saliera de la propiedad y se les acercara. Bienvenido, ¿eres de los Midoriya? El guardia de la puerta clara los saludó mientras pedía confirmación. Sí, lo somos, aquí están nuestras invitaciones. Hisashi respondió mientras le entregaba al hombre las 3 invitaciones que le habían dado. Los miró por un par de segundos antes de confirmar que eran reales antes de sacar un walkie-talkie y aclararlos con quien todavía estaba al otro lado. Disfruta tu estancia, dijo el guardia cuando la puerta se abrió por completo, permitiéndoles conducir por el camino de entrada, pasando los jardines magistralmente cuidados y lo que supuso que eran pequeños estanques de peces hacia la casa principal. Maldita sea, no pensé que ellos tendrían un portero, mierda, eso es grande. Izuku dijo cuando se detuvieron frente al edificio principal, que no tenía por qué ser una casa. La cosa era una mansión de 4 pisos. El efecto que debe haber tenido la construcción, así como los materiales en sí mismos, dicen mucho sobre la riqueza del propietario, ya que Izuku podría decir que el trabajo de piedra alrededor de cada ventana visible debe haber tomado horas, si no un par de días cada uno. ¿Puedes decir eso otra vez? Hisashi respiró mientras abría la puerta del auto para su esposa y tomaba su mano entre las suyas mientras él y el resto subían las escaleras hacia la puerta principal que parecía costar tanto como su cama 3 veces. Hisashi, ¿no nos dijiste que tenían esta cantidad de dinero? Inko preguntó mientras trataba de comprender la riqueza de su anfitrión de la cena. Para ser justos, yo tampoco lo sabía. Hisashi dijo mientras golpeaba la puerta con firmeza pero educadamente para anunciar que habían llegado. Recuerda a Izuku, tu mejor comportamiento. Inko le dijo a su hijo antes de que pudiera decir algo inteligente. Lo entendiste. Por suerte para ellos, incluso él no pudo encontrar nada que decir al respecto. Con eso, la puerta fue abierta por lo que parecía ser un mayordomo que rápidamente les hizo una reverencia mientras los saludaba antes de hacerse a un lado para permitirles el acceso. Anunciando a Hisashi, Inko e Izuku Midoriya. El mayordomo anunció con una voz alta pero adecuada al resto de la casa. Después de eso, no pasó mucho tiempo para que alguien entrara al vestíbulo desde una de las puertas laterales. Oh, excelente, finalmente lo lograste. Dijo el hombre mientras caminaba hacia ellos, todo sonrisas. Al igual que Hisashi, vestía un traje, pero el suyo era negro y gris y estaba diseñado y producido a un alto precio. Tenía el pelo negro, corto, peinado y engominado, así como unos ojos negros cálidos y de mirada amistosa. Bienvenido a mi hermoso hogar. Dijo mientras le tendía la mano a su padre para darle un apretón de manos. Más bien como una mansión. Hisashi pensó para sí mismo, pero fue lo suficientemente inteligente como para no decirlo en voz alta mientras extendía la mano para precipitar el gesto. Gracias por invitarnos, esta es mi esposa, Inko, dijo mientras le daba un firme apretón de manos a la firma mientras presentaba al resto de ellos. Y nuestro hijo, Izuku. Gracias por recibirnos. Inko declaró con una pequeña reverencia a su anfitrión. Es un placer conocerlo, señor. Izuku hizo lo mismo con una pequeña reverencia, notó que el hombre con el que estaban hablando era alto, fácilmente superándolo por unos 12 centímetros más o menos. Por favor, no fue un problema, soy Miki Yaoyorozu. CEO de Infinity Enterprises. Miki lo presentó mientras les daba un apretón de manos a cada uno, deteniéndose en Izuku. Espera, Yaoyorozu. Izuku hizo una pausa, sin soltar su mano mientras el nombre se registraba en su mente. Izuku. Inko se movió para corregirlo, pero se detuvo cuando su anfitrión simplemente se rió. No te molestes con él, veo que no sabía quién era yo. Sí, mi niño, soy el padre de Momo. Es un placer conocer a uno de sus compañeros de clase. Miki dijo cuando Izuku finalmente rompió su agarre y dio un paso atrás. El placer es todo mío, señor. Izuku respondió mientras se inclinaba de nuevo. Ahora que conocía esa información, podía ver un poco de Momo en su padre. ¿Por qué no conocemos al resto de la familia, sí? Sugirió Miki mientras comenzaba a alejarse, llevándolos por un camino hacia algún lugar. Por supuesto, guía el camino. Hisashi dijo mientras él, su esposa y su hijo lo seguían.
Caminaron un rato en un silencio un tanto cómodo antes de llegar a una gran puerta que él abrió, mostrándoles un gran salón con una mesa lo suficientemente grande para 20 personas. Sentadas en dicha mesa, había dos mujeres, una de las cuales Izuku reconoció al instante, a pesar de que no vestía su ropa habitual. Y esta es mi propia familia encantadora. Miki dijo mientras se acercaba y abrazaba a su esposa antes de volverse hacia ellos. Bienvenido a nuestra casa. Ambas mujeres dijeron al mismo tiempo antes de que Momo notara una cara familiar parada allí. ¿Mi gorrilla? Preguntó Momo, confundido de que él estuviera presente, y con un traje de mal gusto. Hola Yaoyorozu, no esperaba verte esta noche. Izuku la saludó con un pequeño sonrojo y tartamudeó mientras aún se estaba acostumbrando a todo esto. Como si supiera que ella estaba cargada pero no tan cargada. Esta es mi hermosa hija, Momo. Miki presentó mientras le daba un beso a su hija en la mejilla, obteniendo un grito vergonzoso de la niña sonrojada. Y la reina de esta casa y la vida de mi vida, Airi. Terminó mientras ella se aferraba a su esposa, que parecía una versión anterior de Momo con algunos cambios. Esos cambios eran que tenía un cabello plateado mucho más brillante que parecía ser su color natural en lugar de ser el resultado de la edad. Llevaba un vestido de noche negro que complementaba sus curvas femeninas y más bien, pecho grande con un par de tacones altos. Momo llevaba un vestido de noche rojo mucho más conservador que aún lograba capturar su belleza y encanto natural. Ella, a diferencia de su madre, usaba zapatos de tacones menos extremos que dejaban los dedos de los pies al descubierto. No hay necesidad de halagos, amor. Airi se rió con un tono musical mientras dirigía su atención de nuevo al asunto en cuestión. Dado que todavía queda algo de tiempo antes de que se sirva la cena, ¿por qué no nos conocemos? Esa es una gran idea, ya puedo decir que mi chico está ansioso por conocer tus peculiaridades. Isashi lo retomó desde allí, su comentario dejó a Izuku con un enrojecimiento enojado pero tímido en sus mejillas mientras miraba hacia otro lado para salvar algo de su orgullo. Eso nos han dicho. ¿Por qué no nos dirigimos a la glorieta? Miki sugirió ya que era una noche fresca. Podrían tomar una buena taza de té mientras esperan el plato principal. Con esa sugerencia, los dos grupos salieron del salón y caminaron hacia una glorieta grande y maravillosamente diseñada. Claro que hacía un poco de frío, pero parecía que a nadie le molestaba. Mamá, ¿vivimos en la pobreza? Izuku le susurró a su madre mientras avanzaban. No, ¿por qué? Inko le preguntó cuando notó que estaba mirando a su alrededor y todas las esculturas y otras piezas de jardín, la mayoría de las cuales parecían costar más que su cheque de pago mensual. Porque en comparación con ellos, bien podríamos estar nadando en subvenciones del gobierno y ropa de segunda mano. Él respondió que ni siquiera podía comenzar a imaginar las decenas de miles que deben haber invertido simplemente en llenar el jardín, que ya es costoso de mantener, con piezas de arte tan magníficas que, por todos los derechos, pertenecían a una exhibición de arte o algo así. Más tarde. Entonces, ya que son nuestros invitados, ¿por qué no comienzan con las preguntas? Airi habló mientras tomaba un sorbo de su té recién preparado. En este momento, todos estaban en una glorieta bien iluminada, observando las luces del atardecer en el cielo. Si estás seguro. Inko comenzó, sin querer ser grosera, pero con una sonrisa de aprobación de su compañera madre, continuó. Bueno, supuse que la primera pregunta sería ¿cómo llegaste a tener un negocio tan exitoso? Es familiar, lo inició mi abuelo, quien luego se lo pasó a mi madre y, finalmente, a mí. Miki respondió, seguro de que hizo su parte en la elevación del nombre de la empresa, pero estaba bien establecido incluso antes de que él naciera. Luego volvió su mirada hacia Isashi con una sonrisa curiosa en su rostro. Mi turno, ¿cómo llegaste a ser zoólogo? Era mi segunda pasión mientras crecía, la primera fue ser héroes. Cuando me di cuenta de que no era apto para el trabajo de héroe, opté por convertirme en científico. Lo cual fue un gran movimiento ya que así conocí a mi esposa. Isashi dijo que podía admitir que quería ser un héroe, pero renunció a ese sueño y se dedicó a otro campo. Uno que no se arrepintió de hacer. Trabajo en la sección de administración de un santuario de animales local. Isashi tuvo que completar un trabajo de campo para terminar un curso y yo era voluntario allí en ese momento. Inko agregó un detalle mientras pasaba sus días asegurándose de que los animales y los trabajadores estuvieran bien abastecidos y cuidados. ¿Y fue amor a primera vista? Miki preguntó, curioso acerca de esto, pero en cambio, Inko se rió entre dientes mientras pensaba en esos días.
Oh, cielos, no, apenas interactuamos entre nosotros y cada vez que lo hacíamos, me congelaba. Nunca fui el adolescente más seguro. Inko dijo que podía recordar lo difícil que era incluso acercarse a Isashi, si no fuera por Mitsuki que la obligó, es posible que nunca hubiera reunido el coraje. ¿Qué pasa contigo? Isashi les preguntó. Nos conocimos cuando éramos niños. Su madre creía que él debería socializar con niños de su edad sin importar su origen social. Me conoció el día que ambos fuimos empujados al barro después de una pelea infantil. Airi les dijo, recordando ese cálido día de verano hace tantos años cuando se conocieron. Se estaban burlando de tu peculiaridad, no podía simplemente sentarme allí y dejar que sucediera. Miki replicó, mostrando que no tenía miedo de saltar y ayudar, solo para que su esposa se riera a sus expensas. Y luego mi caballero de brillante armadura fue empujado al barro conmigo. Airi se rió suavemente a su costa al recordar cómo este chico desconocido que vestía ropa cara acudió en su ayuda, pero como no tenía experiencia en peleas, pronto se unió a ella en el barro. Bueno, al menos tenías un amigo en el barro contigo. Miki rió con ella, recordando cómo su madre casi sufre un infarto cuando fue a buscarlo y lo encontró rodando en medio con una chica. Seguro que quería que se mezclara con otros niños, pero eso no era lo que tenía en mente. Oh, sí, y para cuando estamos en la escuela secundaria, las escuelas separadas te importan, yo fui a la pública y él a la privada, nos enamoramos. Airi terminó esa historia, ya que habían pasado de ser amigos de la infancia a ser amantes y, finalmente, se casaron. Eso suena maravilloso. Inko dijo, imaginando la imagen en su cabeza. Definitivamente valió la pena el viaje en tren de 1 hora para vernos. Miki dijo con una risa a la que pronto todos los adultos se unieron. Señor y señora Yaoyorozu, si se me permite, ¿cuáles son sus peculiaridades? Izuku habló por primera vez desde que dijeron abajo. No entendió todo este humor adulto y decidió cambiarlo a un tema, lo cual hizo. Estaba esperando esa, dijo Miki mientras terminaba esa pequeña risa. Luego levantó una mano. Mi peculiaridad es pirocreación. Puedo iniciar pequeños incendios en cualquier lugar dentro de un rango de 25 metros de mí mismo. Cuando lo hago, chasqueo los dedos así. Luego chasqueó los dedos y de él, un pequeño rayo parecido a un rayo salió volando y golpeó un árbol en la distancia, causando un pequeño incendio en el impacto. La fuerza del fuego es alimentada por mi energía, así que si estoy débil y hambriento, apenas puede hacer una chispa, y puedo hacerlo cuando tengo los dedos mojados. Agregó que su peculiaridad compartía esa parte con su hija, lo que significaba que ambos podían guardar una comida bastante grande. Mi peculiaridad se llama lanza definitiva. Puedo reorganizar las células de mis dedos en una estructura dura similar a un diamante y hacer que crezcan en forma de lanza que puede extenderse hasta 20 metros si lo empujo. Pueden cortar la carne y bien, muy bien, pero encuentro problemas con algunos metales. Airi se sobresaltó cuando vio que era su oportunidad de hablar, a diferencia de su esposo, no dañó nada, simplemente permitió que sus dedos crecieran y se endurecieran en forma de garra antes de que volvieran a la normalidad. Y a partir de esas combinaciones, se formó mi peculiaridad de la creación, la disposición de las células de mi madre y el aspecto de la creación de mi padre. Momo dijo desde su asiento al lado de su padre, haciendo una pequeña muñeca tipo Barbie con la palma de su mano. Vaya, esas parecen ser bastantes habilidades. Inko los elogió por sus peculiaridades únicas, ya que nunca había visto una peculiaridad basada en el fuego. De hecho, ¿y cuáles son tus peculiaridades?, preguntó Miki mientras volvía a enfocarlos en ellos. El mío se llama respiración de fuego. Se explica por sí mismo. No puedo respirar fuegos grandes, pero puedo mantenerme caliente con él. Isashi dijo que nunca podría hacer grandes sumas de fuego como la mayoría de los héroes y villanos basados en el fuego, pero definitivamente fue suficiente para realizar un buen espectáculo. Tengo una peculiaridad menor de tipo telequinesis. Puedo levantar y atraer objetos de hasta alrededor de 60 kilogramos hacia mí, pero no puedo alejarlos de mí. Inko explicó su habilidad. La telequinesis era una peculiaridad común, pero variaba mucho de persona a persona, siendo extremadamente rara la variación más comúnmente entendida de la habilidad. Oh, Momo, ¿por qué no le muestras a tu compañero de clase los jardines? Estoy seguro de que puedes responder cualquier pregunta que pueda tener. Su padre habló y señaló que los adolescentes habían estado mayormente en silencio y que deseaban discutir las cosas más a su velocidad. Por supuesto, Mido, quiero decir, Izuku si me sigues.
Momo, al ver lo que estaba haciendo su padre, estuvo de acuerdo con él mientras se levantaba y caminaba hacia Izuku, a lo que él también se levantó y ambos caminaron juntos hacia el jardín. Más tarde en los jardines. Tengo que admitir que no esperaba, mi gorilla comenzó cuando los dos simplemente caminaron por el lugar y hablaron. Le había dado por quitarse la chaqueta y aflojarse la corbata, dejándose solo con su camisa de vestir amarilla. Lo sé, nuestra casa aquí es un poco grande. Yao Yorozu estuvo de acuerdo con él porque sabía que su casa estaba en el lado más grande de este vecindario. Sabía que Todoroki no se quedaba demasiado lejos de aquí, pero los dos nunca habían sacado nada de eso. En este momento, estaba usando la chaqueta de mi gorilla para evitar el frío cuando los dos entraron en un laberinto de setos. ¿Tu casa aquí? ¿Como en la ciudad aquí? Mi gorilla preguntó, habiendo captado ese pequeño juego mundial al que asintió con la cabeza, confundida porque él mencionaría eso. Yao Yorozu, ¿cuántas casas tiene tu familia? Ante eso, la chica tuvo que detenerse y pensar por un segundo antes de darle una respuesta, señal de que no era la única. Alrededor de 9, tenemos 2 en los Estados Unidos y una casa de verano en Venecia. Dijo mientras contaba todas las casas que poseían, incluso la casa de verano en Florida y la casa de invierno en Montana. Chocar. Mi gorilla. Yao Yorozu gritó cuando Izuku cayó al suelo, agarrándose el corazón mientras lloraba cómicas lágrimas de tristeza. El mero peso de sus bolsas de dinero me está aplastando. Mi gorilla tosió porque casi podía sentir el peso del privilegio de esta chica aplastándolo bajo sus pies. Lo peor es que ni siquiera se dio cuenta. No es tanto, dijo Yao Yorozu antes de tomarse un momento para pensarlo, ¿lo es? Yao Yorozu, la mayoría de la gente tiene una sola casa y esta, le informó Midoriya mientras se levantaba y se quitaba el polvo, no sería bueno que sus padres lo vieran sucio. Son como casas de 20 personas combinadas. ¿En serio, cuánto te dan tus padres como asignación? Yo recibo 12.500 yenes al mes. Yo y no creo que deba decirlo. Ahora que lo pensaba, no dudó un poco en decirlo. ¿Cuánto es, como 30.000 yenes? Le preguntó, pensando en un gran número. Pero ella negó con la cabeza para que él adivinara de nuevo. ¿35K? Y 175.000 y Yao Yorozu lo corrigió mientras ambos seguían caminando en un silencio sepulcral después de eso. ¿Sabes? Debería haberlo visto venir. Mi gorilla respiró por la nariz mientras procesaba esa cantidad insana para una mesada. Lo siento. No tienes nada por lo que disculparte, así que tus padres ganan mucho dinero, no eres como tú, y perdóname por esto, son una completa perra al respecto. Mi gorilla la despidió, diciéndole su honesta opinión sobre el tema. Disculpe. Y claramente, ella se ofendió, a pesar de que él dijo que no creía que fuera una perra total. Eres una de las personas más realistas que conozco, un poco despistado a veces cuando, sin saberlo, muestras en qué clase social naciste, pero sigues siendo una buena persona. Mi gorilla explicó con una pequeña sonrisa mientras miraba hacia las estrellas. ¿Cuándo he mostrado mi dinero? Yao Yorozu le preguntó, cruzando los brazos expectante. ¿Recuerdas cuando estabas discutiendo tus planes de estudio con Zero, Hiro y acompañantes? Mencionó su discusión grupal anterior de la clase cuando ella asintió con la cabeza, continuó. La mayoría de la gente no tiene pasillos. No es broma, si esa sesión de estudio hubiera sido en la casa de otra persona, lo más probable es que simplemente hubieran usado la sala de estar o algo así. Pero entonces, ¿por qué no dijeron nada? Yao Yorozu lo cuestionó, ahora sintiéndose acomplejada por su ideal, aunque no estaba ayudando en sus casos ya que estaba haciendo un puchero adorable, lo que hizo que él se riera de ella. Porque es parte de tu encanto y sabemos que no lo haces para arrastrar ni nada por el estilo. De verdad, cada vez que dices cosas así, siempre es con esa cara dulce, alegre y amistosa que tienes. ¿Cómo puedes la gente no lo encuentra adorable? Explicó mientras hacía un gesto hacia su rostro todavía haciendo pucheros. Pero ahora puedo ver que obtuviste tu apariencia de tu madre, así que... Espero que no le estés haciendo una insinuación a mi madre. Yao Yorozu dijo que no sería el primero. ¿Y arriesgar tu ira? Por favor, me gustaría vivir, muchas gracias. Él respondió, rechazando su acusación antes de volver su atención a los setos que los rodeaban. Pero tu familia tiene un jardín maravilloso. Entonces tú, ayudo cuando hay tiempo.
Pasé un buen tiempo de mi infancia en bailes y cenas, así que estar en la naturaleza es relajante. Yao Yorozu respondió mientras doblaban una esquina. Le gustaba pasar tiempo en el jardín más que en el interior. Sé lo que quieres decir. Aquí afuera, se siente, como si fuéramos libres. Mi gorilla estuvo totalmente de acuerdo con ella, ya que le encantaba aventurarse al parque cerca de su casa cada vez que tenía tiempo. Pero tengo que saber, ¿por qué trabajo de héroe? ¿Indulto? Yao Yorozu preguntó, ese fue un extraño cambio de tono. ¿Tus padres no son héroes, entonces, qué te llevó a querer convertirte en uno? Eso era algo que había estado en su mente desde hace un tiempo, las razones por las que sus compañeros de clase eligieron entrenar para convertirse en héroes. Bueno, es un poco vergonzoso para mí hablar de eso. Yao Yorozu dijo tímidamente mientras miraba hacia un lado. No puede ser una sorpresa más grande que el monto de su asignación, déjelo en mí. Mi gorilla bromeó mientras aliviaba la tensión de la pregunta. Cuando era pequeño, 6 tal vez 7, mis padres me llevaron a este evento de caridad para algunas víctimas del desastre en el sur. Yao Yorozu comenzó a explicar mientras recordaba aterrizar en el aeropuerto local y ver cómo todo estaba en mal estado y dañado. ¿Te refieres a lo que golpeó esa tormenta realmente grande? Preguntó mi gorilla, recordando que un ciclón realmente grande azotó las islas del sur hace algunos años y arruinó las cosas. Escuché que fue bastante malo. Lo fue, tanta gente perdió sus hogares, sustento y seres queridos. Me quedé con mi madre durante la mayor parte del viaje, pero me encontré separado de ella y pronto, perdido. Yao Yorozu se rió de esa parte, solo se había perdido porque sintió demasiada curiosidad y se preguntó cuando no estaban mirando. Caminé por lo que parecieron horas antes de que una amable familia me recogiera. Pensaron que había perdido a mis padres y se aseguraron de que estuviera a salvo. Padres, enfermos de preocupación. Esa fue la parte graciosa, mirar hacia atrás mientras vestían ropa sucia mientras que la de ella solo tenía manchas aquí y allá. Creo que estaban más sorprendidos por la cantidad de dinero que deben tener. Mi gorilla pensó para sí mismo, ya que solo podía imaginar el tipo de ropa que debían haber estado usando, seguro que no era ropa de noche, pero dudo que tuvieran algo que mostrara ese dinero. Pero se guardó ese pensamiento para sí mismo. Eso fue bastante amable de su parte. Lo fue. Habían perdido todo lo que tenían y tenían otros 3 hijos, pero aún así se llevaron a otro porque era lo correcto. Durante 6 horas, me trataron como uno de los suyos, su hijo incluso me dio un matryoshka porque pensó que me gustaría, todavía tengo esa misma muñeca, reveló Yao Yorozu, ese regalo es la fuente de su fascinación con las muñequitas rusas, hasta el punto de que trabajó un tiempo después hasta que pudo crear uno perfecto con otro dentro. Tenían tan poco, pero aún estaban dispuestos a ayudarme, alimentarme, asegurarse de que estuviera abrigado y feliz, fue revelador. Continuó mientras miraba hacia adelante, aunque él pudo ver que estaba mirando hacia el pasado. Toda mi vida, nunca me faltó nada, incluso mis padres hicieron tiempo para que creciera, así que no fui criada por las sirvientas ni nada por el estilo. Fui bendecida, pero después de eso. Quería ayudar a los demás, tanto como pude. Ella le dijo, mostrándole cómo la impulsaba a convertirse en la mejor heroína que podía ser, algo que él pudiera respetar y admirar. Todavía estoy trabajando para heredar algún día la empresa familiar, pero como héroe profesional, puedo salir y ayudar a más personas en el campo. Y un día, si nos volvemos a encontrar, le agradeceré a esa familia por lo que hizo. Al final ahí, Momo, mi respeto por ti ha aumentado un 10.000 millones %. Ese es uno de los impulsos más nobles que he escuchado. Estoy seguro de que algún día alcanzarás tu objetivo. Él la animó, decidiendo en ese momento que siempre estaría en su rincón, sin importar qué. Gracias, solo le he dicho esto a Hiro y Yasui. ¿Y tú? ¿Por qué quieres convertirte en un héroe en lugar de un contador como tu madre o un zoólogo como tu padre? Ella le preguntó, deseando obtener su historia de fondo ahora. Bueno, supongo que fue por All Might. Desde el momento en que lo vi salvando el día, derrotando a cualquier mal, todo con una sonrisa en su rostro mientras protegía a las personas. Quería ser así. ¿Sabes que Bakugo y yo solíamos ser amigos? De acuerdo, esa parte fue sorprendente ya que no recordaba haber visto a los dos actuar, bueno, no se soportaban desde que comenzó la escuela. Claro que mostraron la capacidad de trabajar juntos, pero eso fue en una situación de vida o muerte. Nuestras madres se conocían desde la escuela secundaria, así que fue un poco el destino que nos encontráramos como niños pequeños.
Cuando apareció su peculiaridad, se volvió malcriado y arrogante, siempre buscaba peleas para demostrar que era el mejor, y luego estaba yo, sin peculiaridades pero cada vez, protegería a otros niños de él. Eso fue muy valiente por tu parte. Yao Yorozu le dijo, siendo esta vez el que puso una mano en su hombro. Eso no salvó mi trasero cada vez que me golpeaban, pero gracias. Una de esas veces que hice eso, me pregunté, ¿qué diablos estoy haciendo? ¿Por qué me dejo golpear por alguien que no conozco? Pero luego miré al niño y luego lo vi. Él le explicó, no tan avergonzado de haber pensado en correr ya que tenía como 5 años. Estaba tan asustado como yo, pero más que eso, tenía esa mirada en sus ojos que hablaba de la esperanza que tenía de que alguien vino en su ayuda. Dijo mientras se miraba las manos, manos que estaban cubiertas de cicatrices de todos los años de construcción, ejercicio y lastimarse en el camino. Como cuando se quemó la mano por primera vez con un soplete, ese fue un día interesante al ver cómo su madre le prohibió usarlo de antemano. Oh, la paliza que recibió por ese movimiento ciertamente estúpido. Fue entonces cuando supe lo que quería. Claro, quería tener una peculiaridad tan fuerte como la de Olmigt y correr como el mejor profesional de todos los tiempos, pero más que eso, quería poder proteger a las personas, y darles esperanza. Luego vi el águila de Esteller y me dio la inspiración que me ha llevado hasta ahora. Terminó mientras flexionaba su brazo hacia ella, orgulloso de lo lejos que había llegado desde ese día, y todavía tenía mucho espacio para crecer aún mejor. Es un gran objetivo, ¿sabes? Convertirte en un símbolo de esperanza. Yao Yorozu le dijo con una sonrisa afectuosa, habiendo pensado en el chico, pero después de escuchar eso, no tuvo más dudas sobre él. ¿Un símbolo de esperanza? Sí, supongo que lo soy. Mi gorilla dijo en voz alta, sin haber pensado mucho en ello, solo enfocándose en el objetivo en sí y no en lo que vendría con él. Después de darse cuenta de eso, comenzó a reír. Oye, si quieres, puedo ayudarte con eso. ¿Con mi objetivo? Ella le preguntó si estaba sugiriendo que entrenaran juntos. Sí, me di cuenta de que tu disfraz está bien, oh, al diablo. Trató de ser sutil, pero se rindió a mitad de camino. Tu disfraz es el más revelador de la clase al lado del Log de Midnight. Si me dejas, puedo probarlo y ver si puedo hacer uno que cubra más piel, al menos, será mucho mejor que lo que tienes en el invierno o durante las patrullas nocturnas. Ofreció después de ser tan directo como pudo ser. No es que quiera mostrar tanta piel, pero mi peculiaridad necesita piel abierta para poder crear lo que deseo. Yao Yorozu le dijo, molesto por ese pequeño detalle de su peculiaridad. No creo que eso sea cierto. Mi gorilla hizo una pausa cuando escuchó eso, pensándolo en su cabeza por un minuto. ¿Cómo es eso? Lo he intentado con ropa para resultados desastrosos. Yao Yorozu dijo que cada vez que intentaba usarlo a través de la ropa, necesitaba comprar ropa nueva. Tu cabello. Mi gorilla señaló la parte superior de su cabeza. ¿Mi cabello? Nunca antes había hecho algo con mi cabeza. Ella le dijo, sin haber visto nunca la necesidad de hacerlo. No, pero a menos que te afeites cada parte de tu cuerpo, cada maldita semana. Todavía tienes vello corporal y, sin embargo, eso no parece interferir con tu peculiaridad en absoluto. Así que inténtalo, crea algo a partir de tu cabeza. Mi gorilla explicó, señalando algo que nunca antes había considerado. ¿Por qué no? No es como si tuviera mucho que perder, lo pensó y vio que no tenía nada que perder. Lo peor que podría pasar sería que se desordenara el cabello, pero su madre le había enseñado formas de arreglarlo cada vez que estaba en un aprieto años atrás. Rectamente. Ella accedió a su pedido cuando activó su peculiaridad, pero en lugar de su pecho o brazos como de costumbre, se centró en crear algo con la parte superior de su cabeza. Tomó más tiempo de lo normal y el área se bañó con el subproducto ligero de su uso de peculiaridad, pero finalmente, sentada en la parte superior de su cabeza, había una pequeña muñeca matryoshka que se parecía a su maestra, Aizawa en forma de gato. Lo hice. Se susurró a sí misma, la gravedad de su acto no la había alcanzado ya que podía sentirlo allí, no estaba unido a ella, pero estaba allí. Al ver que estaba en algún tipo de shock, mi gorilla se acercó y levantó la mano para quitarle la muñeca de la mano y, a pesar de no ser un experto en todo lo relacionado con las muñecas rusas, diría que era un ejemplo perfecto. Diablos, cuando él lo abrió, vio que había otro dentro que era aún más pequeño, como debería ser. Yo tenía razón.
Mi gorilla comenzó a hablar, pero le resultó imposible cuando Yaoyorozu lo agarró y en una acción que estaba completamente fuera de lugar para ella, lo besó en la mejilla con alegría y lo aplastó en un abrazo mientras saltaba de felicidad. En esto. Lo hice. Ella aplaudió mientras saltaba arriba y abajo como un niño pequeño el día de Navidad, todavía agarrando al niño más bajo como si fuera una especie de gran oso de peluche, que lo estaba afectando porque él no creía que ella fuera tan fuerte. Sí, sí lo hiciste y estoy muy feliz por ti, pero ¿puedes bajarme por favor? Me estás haciendo sentir más pequeño de lo que soy. Mi gorilla le preguntó mientras trabajaba a través del rojo en sus mejillas por el beso y el abrazo. Su solicitud alcanzando a la chica más alta que tímidamente lo menospreció. Oh, lo siento por eso. Ella se disculpó cuando él lo rechazó y le entregó la muñeca. Entonces, ¿qué hago con esto? Bueno, si podemos cosechar suficiente de tu cabello, entonces puedo ponerme a trabajar para ver si puedo hacer un material de tela efectivo para un disfraz de héroe. No tenemos que preocuparnos demasiado por la fuerza viendo cómo un solo hilo del cabello humano puede contener hasta 100 G, por lo que nos centraremos más en la durabilidad, la transpirabilidad y la comodidad que podemos tener sin sacrificar la integridad. Mi gorilla explicó que ambos lo imaginaron afeitándose el cabello, convirtiéndolo en una tela, haciendo que Aoyama, parece que conocería la habilidad, le diera su aporte creativo al diseño antes de finalmente darle el nuevo disfraz, aunque ella todavía estaba calva. En el pensamiento, algo que ambos acordaron en silencio era algo que debían evitar. Tal vez deberíamos tratar de hacer que funcione como una tela normal a medida que el cabello se vuelve grasoso. Añadió que ambos sabían que el cabello graso no era lo mejor, por lo que no era deseable tener un disfraz que pudiera caer en el mismo problema. Buen punto, no necesitamos que corras con algo así, por lo que la higiene también deberá ser un factor. Mi gorilla asintió hacia ella, haciendo una lista de verificación mental de todo lo que necesitarán para que esto funcione. Gracias por esto, mi gorilla, realmente lo digo en serio. Encontró sus pensamientos interrumpidos por la chica con la que estaba hablando, haciendo que se sonrojara un poco por el elogio. Feliz de ayudar, ¿recuerdas? El símbolo futuro de la esperanza aquí. ¿De qué otra manera vas a estar conmigo como el símbolo de la benevolencia? Le preguntó barra bromeó con una sonrisa mientras se daban la vuelta para salir del laberinto, la cena estaría lista pronto y deseaban llegar tarde. ¿Benevolencia? Yaoyorozu preguntó con una pequeña sonrisa, captando la referencia. ¿Es eso la compasión y, si puedo decirlo, la benevolencia suena más genial? ¿No quieres ayudar a tantas personas como puedas? ¿Para cumplir con la amabilidad que te mostraron hace tantos años? Él le preguntó con su sonrisa habitual, la conversación se volvió alegre y amistosa. No sé si puedo, Yaoyorozu no estaba segura de que se convertiría en eso. Oye, estamos en el curso de héroe en la preparatoria de la UA, ¿no sabemos el significado de duro o límites? Eres uno de los estudiantes más capaces de nuestro año, te convertirás en ese símbolo antes tú lo sabes. Mi gorilla la animó con total honestidad en sus palabras, realmente creía en lo que predicaba. Tienes facilidad con las palabras, lo sabes. Es un misterio por qué sigues soltero según has sido. Yaoyorozu se rió entre dientes en su mano ya que había sido parte de más de una conversación en la que aparecían chicos. Uraraka siempre se congelaba cuando se mencionaba a mi gorilla y un aire de celos cada vez que Asido comentaba sobre él. A decir verdad, no se sentía atraída por los chicos de su clase, en realidad nunca tuvo ese momento y miró a un chico con el que estudiaban y pensó estoy enamorado pero mirando a mi gorilla ahora, podría decir que podría muy bien cambiar. Después de todo, él le recordaba a un oso verde de peluche que todavía tenía en algún lugar de su habitación. Ambos estaban esponjosos, después de haber sentido su cabello cuando ella lo levantó, era suave. ¿Quién dijo que estoy soltera? Mi gorilla contó, tomándola con la guardia baja antes de darse la vuelta y decir algo más. Además, hay otra razón, una razón más egoísta por la que te estoy ayudando. ¿Estás en una relación? Ella le preguntó. ¿Cómo lo mantuvo en secreto de Asido y Agakure? Esos dos ya sabían mucho sobre sus compañeros de clase a través de chismes e investigación silenciosa, Momo lo llamó espionaje. Oh, sí, esta increíble rubia por la que lucharía contra el mundo. Mi gorilla le dijo, dejándolo así ya que había un montón de rubios de su edad solo en la ciudad. ¿Y cuál fue esa razón egoísta para ayudarme? Yaoyorozu preguntó, recordando que dijo que tenía una razón egoísta para ayudar.
Solo quiero ver la mirada en el rostro de Mineta cuando se dé cuenta de que le quité su fanservice. Midoriya dijo mientras ambos se reían a carcajadas ante la idea. No sabían que entraron en esto, pero esta cena fue una muy buena idea. Ya que sacaron un nuevo amigo de ahí. Wahai examen final escrito. Día 3. Lápices abajo. Se acabó el tiempo. Aizawa anunció a la clase. El reloj detrás de él había terminado la cuenta regresiva del tiempo asignado para completar el último de sus exámenes escritos. La última persona de cada fila, recoja las hojas de respuestas y tráigalas al frente. Gracias, Yao Momo, esa sesión de estudio realmente ayudó. Tanto ha sido como caminar y saltaron sobre Yao Yorozu mientras recogía las hojas de respuestas de las personas en su fila. No dejé nada en blanco esta vez. Kaminari dijo, lo que para él fue una mejora ya que había estudiado mucho para esto. Regresen a sus asientos o reduciré sus puntajes en un 20%. Sí, sensei. Ambos chillaron como ratones asustados cuando se encontraron de vuelta en sus sillas, no dispuestos a probar si Aizawa estaba dispuesto a llevar a cabo esa amenaza, no tenían las calificaciones para evitar tal cosa. Al día siguiente área de examen práctico. Plaza Centro. Ahora que están todos aquí, podemos comenzar a explicar cómo funcionarán los exámenes prácticos. Aizawa anunció mientras él y la mayoría de personal docente de primer año se habían reunido, al igual que los estudiantes que ahora se vistieron con sus disfraces de héroe. Por supuesto, independientemente de cómo te haya ido en la parte escrita, si fallas aquí todavía fallas y si quieres ir al campo de entrenamiento, te sugiero que no cometas ningún error estúpido. Se aseguró de recordarles. Oye, ¿no es extraño que haya tantos maestros? Hiro señaló, ya que parecía un poco extraño que todos estuvieran aquí. Sí, no es broma, si no cuentas a Black King Recover Eagle, entonces todos estarán aquí. Ojiro estuvo de acuerdo con ella. Espero que todos ustedes hayan reunido información sobre las finales antes de tiempo y tengan una buena idea de qué esperar, ¿o me equivoco? Aizawa les preguntó. Estamos luchando contra robots como los exámenes de ingreso, ¿verdad? Adelante. Kaminari respondió por la clase. Campamento de verano, aquí vamos. Fuegos artificiales, curry y pruebas de coraje. Ácido agregó, sintiendo que podía conquistar el mundo. Qué desafortunado. Una voz habló, una proveniente del héroe clandestino, pero sus labios nunca se movieron y esa voz era demasiado aguda para ser la suya. De los pliegues de su equipo de captura, el culpable salió, mostrándose como su principal. Debido a razones que no les diré, los exámenes serán calificados y conducidos de una manera diferente a partir de hoy. Explicó mientras usaba el arma de captura como una cuerda para bajar al suelo. Director Nezu. Algunos de los estudiantes hablaron sorprendidos. ¿Serán diferentes? Preguntó Todoroki, nada afectado por la entrada de su director. Lo que quiero saber es cómo encaja debajo de los vendajes de Aizawa Sensei y no nos dimos cuenta, no es tan pequeño. Midoriya cuestionó mientras tomaba una pose de pensamiento mientras trataba de resolver este problema. Todas preguntas excelentes, pero ahora no es el momento de responderlas. Nezu los calló a todos con su famosa alegría. De ahora en adelante, en lugar de ver que también puedes derrotar a algunos robots, te probaremos en un escenario de persona a persona y juzgaremos cómo te desempeñas bajo el estrés de una pelea real contra un profesional. Dijo mientras señalaba a la reunión de profesionales. Espera, ¿un profesional, eso significa? Midoriya inmediatamente se dio cuenta de a dónde iba esto. Correcto, Midoriya, si tuviera una galleta, te daría una. Nezu se burló, ignorando las leves risas del resto de los estudiantes a expensas del joven y dijo que el joven murmuraba sobre arrojar un león domesticado sobre él. Serás separado y emparejado contra uno de nosotros. ¿Contra los maestros? Uraraka preguntó mientras miraba hacia ellos y vio que algunos de los profesores les devolvían la mirada y les daban sonrisas o sonrisitas que ahora se sentían amenazantes. Además, los grupos en los que se separarán ya se han decidido, así como contra quién de nosotros se enfrentará ese grupo. Aizawa lo tomó desde allí de nuevo. Estos grupos se decidieron en base a mi decisión después de que tomé en cuenta varios factores, como el estilo de lucha, las calificaciones y las relaciones interpersonales. Pero no olvidemos una última cosa, si creen que estamos haciendo esto lo suficientemente difícil, entonces se están olvidando de nuestro nuevo miembro de la facultad. Present Mig les recordó a la única persona que deseaban que hubiera llamado enferma o algo así.
No es posible que quieras decir. Zero trató de hablar, pero una risa atronadora desde arriba lo atrapó en seco. Sí. Olmig se rió cuando descendió desde arriba, aterrizando justo frente a ellos en cuclillas, y luego volviéndose a levantar hasta su altura de caída. Yo, seré ese obstáculo. Olmig. Tienes que estar jodiéndome. Mineta lloró y por una vez, nadie le dijo que se animara, sintiendo que ellos también querían llorar. ¿Quieres decir que algunos de nosotros tendremos que enfrentarnos a él? Preguntó Kirishima mientras señalaba el símbolo de la paz y el héroe más fuerte del mundo. No solo él, Aizawa no estaba de humor para ser misericordioso cuando les dijo que con su sonrisa eso podría asustar a los bebés con una sonrisa. No sé cómo, pero no era así como debía sonreír si quería que la gente estuviera tranquila. Hace unos días sala de juntas de la facultad de la UA. Las cosas están progresando en una dirección que me preocupa. Con la conexión entre la Liga de Villanos y Stein, los villanos de todo el país podrían revigorizarse. Nezu, que estaba sentado en la cabecera de la mesa de juntas, reflexionó en voz alta. Por supuesto, sería una mejor opción detener esto antes de que comience, pero tal vez ya no sea una opción. Snipe habló desde su asiento en la mesa. Su lado lo tiene él mismo, Powerloader, Cementos y Midnight. Al otro lado de la mesa estaban sentados Olmig, en su forma civil, Ectoplasm, Present Mick y Tirten. También está el hecho de que, como escuela, no podemos darnos el lujo de precipitarnos sin certeza absoluta, algo que no tenemos en este momento. Snipe trajo a la mesa. Además, si se tiene en cuenta cómo las esperadas peleas entre héroes y villanos solo se intensificarán con tales factores de la Liga y los ideales de Stein, entonces hacer que los estudiantes luchen contra robots como método de examen se ha vuelto obsoleto. Originalmente comenzamos a usar robots en exámenes como la entrada para evitar quejas tanto de los estudiantes como de los padres debido a lesiones, lo cual ha tenido éxito, pero entiendo de dónde vienes. Tenemos que cambiar con los tiempos, de lo contrario corremos el riesgo enseñando a nuestros estudiantes, la generación futura, prácticas heroicas obsoletas e ineficientes. Powerloader habló, habiendo sido el que supervisó los años 2 y 3 mientras creaban cada uno de esos robots y aunque fueron hechos a propósito con materiales de segunda categoría y programados y armados para ser compatibles con adolescentes con poco o ningún entrenamiento de combate real. Incluso si cambiaran eso, podría ya no ser la mejor manera de hacer las cosas. Pero no podemos simplemente cambiar el formato del examen por capricho, hay procedimientos que debemos cumplir. Midnight les recordó que, como cualquier otra institución educativa, tenían que trabajar con un libro de reglas y, aunque las escuelas de héroes como la UA podían salirse con la suya tomándose severas libertades con muchas de esas mismas reglas, había algunas a las que no podían ir contra. Entiendo tu lógica al desear cambiar el examen, pero hacer que los estudiantes se enfrenten a un maestro en equipos de 2, ¿no es eso un poco demasiado? Para el segundo y tercer año, por supuesto, pero estos estudiantes carecen de suficiente capacitación y experiencia en el campo por algo como esto. Cementos expresó su opinión en contra de esto. Parece un poco demasiado, especialmente porque debemos considerar la transferencia de curso de Hitoshi Shinso. 13 estuvo de acuerdo con ellos cuando trajo el archivo que tenían sobre Shinso. El chico había mostrado una gran promesa últimamente, pero ¿cómo sería justo contra los maestros reales con menos que ningún entrenamiento en comparación con los otros estudiantes héroes? Si ganamos con demasiada facilidad, ¿cómo vamos a calificarlos adecuadamente? Present Mic detectó otra falla en los planes de Aizawa. Los dos profesores de aula de Eraser y Vlad sentados a los lados izquierdo y derecho de Nezu. Por supuesto que hemos pensado en eso y nos daremos desventajas para que los estudiantes tengan bastantes posibilidades de superarnos y aprobar. Sniper respondió a sus preocupaciones, sin ningún deseo de limpiar el piso con los estudiantes. En cuanto a Hitoshi Shinso, no tomará este examen, pero lo observará. Dependiendo de cómo se desempeñe durante el viaje de entrenamiento del campamento de verano, será trasladado al curso de héroe a principios del próximo semestre. Olmig declaró que esa fue su decisión basada en el progreso del niño, en lugar de arrojarlo ahora sin entrenamiento y esperando que de alguna manera pase las finales, en su lugar, se unirá a la clase después de unirse a ellos en algún entrenamiento de verano para compensar por su desventaja. La pregunta es a qué clase será trasladado. Ambas clases de héroes ya tienen 20. El ectoplasma apareció ya que esta era una situación bastante inusual.
Normalmente, a estas alturas, alguien habría sido eliminado del curso de héroe a otro curso o dejado la escuela. Parece que tanto Vlad como Eraser tuvieron algunos hijos difíciles esta vez, ya que ninguno había sido expulsado o solicitado una transferencia de curso. Ese es un asunto que podemos discutir en detalle otro día, Nezu, tus pensamientos. Aizawa devolvió la conversación al asunto de la mano. Claro que creo que debemos cambiar el examen práctico. Lo que nos debe preocupar, en cambio, es lo que debemos hacer para mantener a nuestros alumnos fuera de peligro. La respuesta es simple. Lo que debemos hacer es se han vuelto más fuertes los propios estudiantes, y qué mejor manera de crecer para ellos que superando desafíos difíciles. Nezu les presentó su solución. Estoy de acuerdo. Vlad habló. No tengo ninguna queja. Medianoche estuvo de acuerdo con ellos. Entonces, para determinar los equipos. Comencemos con Yaoyorozu. Ella es una persona polifacética y ha estado haciendo mejoras en la forma en que se maneja en una pelea y es académicamente brillante. Mineta ha mostrado cierta promesa durante el término, pero ha mostrado un poco se acerca cobardemente a los problemas y se distrae fácilmente. Lo cual era decirlo a la ligera, ya que el pequeño anterior perdió el foco a la primera vista de algo femenino, ya había fallado un par de ejercicios por eso. Serán emparejados contra Midnight. Deseo ver que también Yaoyorozu puede lidiar con un compañero mal emparejado, así como si Mineta puede mantener la cabeza recta contra una mujer atractiva con poca ropa. Acepto esa lógica, aunque si quieres felicitarme, Shota, no necesitas ser discreto al respecto. Midnight bromeó con su viejo amigo, provocando una pequeña risa de Present Mick y un suspiro cansado de Vlad. Hacia adelante. Eraser la interrumpió antes de que pudiera continuar. Todoroki. En general, se está desempeñando bien, pero tiene la costumbre de tratar de abrirse camino en cada situación abrumando a su oponente con su peculiaridad. Uraraka, por otro lado, trata de entrar rápido y usar su peculiaridad para terminar las cosas de un solo golpe. Explicó los dos estilos de combate de los estudiantes en cuestión. Borraré sus peculiaridades y los enfrentaré de cerca, donde tengo la ventaja. Deseo ver que también pueden hacer frente y trabajar juntos en una situación en la que no pueden usar sus peculiaridades. Sin objeciones. Todos estuvieron de acuerdo con su evaluación. Con el grupo de Midoriya, te lo dejo a ti, All Might. Volvió su atención hacia el héroe rubio. Cuando los emparejé, no lo hice mirando sus calificaciones, sino más bien, comenzó mientras miraba al hombre a los ojos para expresar su punto. Qué aleatorio es el grupo y qué pobre es la química general de su equipo. Entiendo que te gusta Midoriya por alguna razón, así que si deseas ayudarlo, hazlo, pero tomándote esto en serio. Volver al presente. Tendrás la ayuda de un voluntario, pero eso es todo. All Might recordó que le dijeron que tendría un tipo de grupo diferente al resto, por lo que recibiría ayuda. ¿Has estado prestando atención? Aizawa pensó para sí mismo mientras miraba a los aterrorizados estudiantes, aunque no podía culparlos. Y ahora, anunciaremos los equipos y maestros a los que te enfrentarás. Nezu comenzó cuando Eraser comenzó a delatar la pareja para sus enfrentamientos. Primer enfrentamiento. Kirishima y Sato, tu oponente será, miró hacia el lado donde cierto profesional pálido pero agradable se adelantó. Cementos. Los dos chicos le dieron a su oponente una mirada sólida. Estaban listos para pelear. Segundo enfrentamiento. Ojiro y Tokoyami, te enfrentarás, esta vez, fue el profesional que vestía gabardina el que dio un paso adelante. Ectoplasma. Ambos ni siquiera se inmutaron, preparados para hacer lo mejor que pudieran. Tercer enfrentamiento. Uraraka, Todoroki, ustedes están en contra. Eraser les dio a los dos estudiantes una sonrisa espeluznante mientras sostenía su cinta de captura. A mí. Cuarta confrontación. Yaoyorozu y Mineta, tu enemigo será, y para consternación de Yaoyorozu y placer de Mineta, la heroína clasificada R dio un paso adelante. Medianoche. Quinto enfrentamiento. Kaminari y Aoyama, tendrás que derrotarlos. Las dos rubias de diferentes tonos miraron hacia donde señalaba su maestro. El propio director. Sexto enfrentamiento. Hiro y Koda, prepara tus oídos como lo hará tu supervisor. El gigante silencioso se estremeció un poco cuando su maestro ruidoso y grandilocuente dio un paso adelante. Present Mick. Séptimo enfrentamiento. Shoji y Agakure, sus habilidades serán puestas a prueba por, esta vez, su maestro simplemente inclinó su sombrero estilo vaquero hacia ellos. Snipe. Para el octavo y último partido.
Ahora parecía que Aizawa estaba emocionado mientras miraba a los últimos 5 estudiantes que aún no habían sido llamados. Midoriya. Asui. Asido. Zero. Bakugo. Todos sacaron la paja corta, ya que tendrán que lidiar no solo con All Might sino con un estudiante héroe de tercer año. Esperarlo. Asido gritó. ¿Cómo diablos vamos a sobrevivir a esto? Zero preguntó con una sonrisa temblorosa debajo de su casco. ¿Esto era demasiado? ¿Estaban siendo castigados o algo así? Su límite de tiempo es de 30 minutos. El objetivo es que un miembro de los 7 equipos escape de la zona de prueba o coloque estas esposas en su supervisor. No es necesario que estén completamente encerrados, simplemente ponerles un extremo a hacer. Nezu ignoró esa pregunta mientras explicaba las reglas del examen. Para el último grupo, sus reglas serán diferentes. Para los 5, 3 deben escapar o derribar a los instructores por nocaut, su misión no es posarlos. Al igual que con los demás, todo lo que necesita hacer es ponte un extremo de las esposas para que se consideren capturados y fuera de la pelea. Nezu dirigió su atención a los 5 que ahora estaban solos. Así que es correr o pelear si lo reduce. Kaminari dijo después de pensarlo. ¿Pero no es malo huir de una pelea? Asido preguntó aunque esperaba esa opción tan pronto como pudieran. De ninguna manera van a luchar contra All Might. Para nada, es posible que los profesionales deban arriesgar sus vidas para salvar a otros, pero eso es diferente a las tácticas suicidas. Más a menudo de lo que crees, hay un profesional más adecuado en el área al que se puede llamar si alguien pudiera llegar ahí. Cuéntales de la situación. Nezu respondió, todavía sonriendo como si estuviera en el mejor estado de ánimo de su vida. Esto será muy diferente a su entrenamiento de combate. A diferencia de ellos, les dijo Crescent Mick. Te enfrentarás a un oponente muchísimo mejor que tú. De alguna manera, me está costando mucho imaginar eso. Hiro lo contó sin perder el ritmo. Tonta. ¿Que no te cuidas la boca? ¿Oyes? Crescent Mick le gritó. Esta vez, su prueba se llevará a cabo de una manera más parecida a una situación del mundo real, así que, por favor, trátenos como villanos, ya que ese es el papel que desempeñaremos. 13 les dijo. En el mundo real, si te encuentras con un villano que crees que puedes enfrentar, todo está bien, pero, comenzó Snipe. Si te encuentras contra un oponente donde la brecha entre tus habilidades es tan grande que no puedes esperar ganar, entonces sería mejor retroceder e intentar encontrar ayuda. El Aser terminó la explicación antes de volver su mirada hacia 2 estudiantes en particular. Todoroki, Midoriya, ustedes 2 de todos sus compañeros de clase deberían saber bien esa lección. Los 2 se congelaron ante eso, recordando a lo que se refería. Pero no te preocupes demasiado, hicimos que el curso de apoyo preparara algo solo para esta ocasión. All Might comenzó cuando les mostró algo. Ese algo pasó a ser bandas de aspecto metálico. Pesas ultracomprimidas, dijo mientras todos los profesores comenzaban a colocarles algunas de estas pesas. Con algunos como Power Loader usando solo 2, Nezu usando uno grande alrededor de su cintura como un cinturón y All Might usando 2 en cada extremidad, el doble del número normal ya que el resto simplemente usó 1 por extremidad. Estamos colocados en aproximadamente la mitad de nuestro peso corporal para que seamos más lentos de lo normal, también nos arrastrarán hacia abajo y consumirán nuestra resistencia. Es para darles jóvenes héroes en el entrenamiento de una desventaja. All Might explicó mientras terminaba de sujetar el último en su lugar. Maldita sea, eso es más pesado de lo que pensé que sería. ¿Dónde obtuviste esos? Preguntó Kirishima, deseando obtener algo para su régimen de entrenamiento. Oh, hubo una competencia entre los estudiantes de apoyo de primer año para decidir qué diseño se usaría. Y la joven Mei ganó dicho concurso, así que estos pesos que ven aquí son de sus creaciones. Power Loader les explicó. Mono grasiento. Midoriya respondió, su mente saltando sobre ese demonio de cabello rosado. Estás usando esos, así que consideraremos pelear contigo en lugar de correr. No nos subestimes. Bakugo les dijo, sin gruñir como solía hacerlo pero, sin embargo, enojado. En respuesta, All Might solo soltó una risa lenta y amenazante. Me pregunto, ¿y? El número 1 se sobresaltó mientras los miraba fijamente, sus ojos azul eléctrico brillando. ¿Quién está subestimando a quién? En cuanto a tu pregunta de cómo pasar, resuélvelo, dijo Eraser mientras se giraba hacia el edificio al que iban a entrar. Puedes salir ahora. En respuesta a sus palabras, las puertas se abrieron y de ellas, alguien caminó hacia ellas con un salto en su paso.
¿Qué demonios sí? Midoriya comenzó cuando, como él mismo, el resto de la clase siguió a este nuevo oponente a medida que se acercaban. Parecía mayor, pero no mucho, tal vez un par de años. Ella era una chica de piel clara sin una imperfección a la vista y de estatura promedio, siendo más alta que Ashido pero más baja que Midoriya. Sus pestañas superiores eran largas y gruesas pero de alguna manera le sentaban bien. Sus ojos estaban muy abiertos, con un curioso tono azul real, mientras que sus pupilas eran blancas, algo que Midoriya no había visto tantas veces antes. Su cabello era de color vígaro y era largo, le llegaba a las rodillas y de alguna manera se retorcía alrededor de su cintura y se curvaba hacia adentro alrededor de sus piernas. Midoriya solo podía imaginar el dolor que debía ser peinarse así por las mañanas. Tiene un flequillo lateral, metido detrás de las orejas a la derecha y colgando justo sobre los ojos a la izquierda, y dos mechones cortos de cabello a cada lado de la cara, curvados hacia la cara a la derecha y detrás de ella, debajo de ella. Oreja, a la izquierda. Lo que combinado con su figura madura y extremadamente atractiva, la hizo bastante atractiva, aunque Izuku personalmente diría que estaba más en el lado lindo que en el lado sexy. La desconocida también tenía su disfraz de heroína, un traje azul marino ceñido a la piel con un cuello alto negro, marcas de color verde menta pálido que cubrían su torso desde los hombros hasta la entrepierna, una evaluación que se sintió mal por hacer, ya que requería que mirara. Su entrepierna avanzando, enmarcado con turquesa y una franja a juego de los mismos dos colores alrededor de la parte superior de sus brazos. En sus pies, llevaba un par de botas hasta la rodilla, una delgada solapa abotonada en cada muslo por alguna razón, con espirales turquesa alrededor de sus tobillos, haciendo juego con los más gruesos sobre sus guanteletes amarillos y muñequeras. También tenía una correa negra alrededor de la parte superior de cada muslo, dos carteras pequeñas atadas y dos cuernos de cabello en espiral que sobresalían de detrás de las orejas que Izuku no podía entender, pero vio cómo el disfraz de cada héroe complementaba su peculiaridad, luchando estilo Oandos, solo podía suponer que tenía algo que ver con eso. Si yo fuera tú, no la subestimaría. Ella y otros dos estudiantes de tercer año se encuentran en la cima no solo del curso de héroe aquí en UA, sino que representaron el pináculo de lo que esta escuela fue creada para cultivar y nutrir. Eraser les dijo que podía ver a más de unos pocos niños y una niña o dos mirando boquiabiertos al recién llegado. Ella no solo tiene años literales más que ustedes en términos de experiencia tanto en el aula como en el campo, sino que es una de los tres que habían crecido para superar a sus compañeros de clase en todas las formas imaginables. En esa presentación, escucharon atentamente mientras esta chica era presentada como una estudiante heroína. Todos, permítanme presentarles a Nejireado. Estudiante héroe de tercer año y miembro de los tres grandes. Borrador terminó mientras señalaba hacia la bola de energía siempre sonriente y siempre inquisitiva conocida por su nombre de héroe elegido de Nejire-chan. Bueno gente, ese fue el capítulo 34, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.